Hola, buenas noches a todos. Ya estamos por aquí, bueno, 25, 26. Está muy bien, está genial. La verdad es que me sigue sorprendiendo el tema. Bueno, vamos a estar por aquí un poquito mientras que acaba de llegar algo más de gente. Nada, un par de minutillos y empezamos. Tampoco mucho más. Bueno, más que nada, explicar un poco alguna cosilla que ya expliqué también el otro día, que es un poco, bueno, lo vamos a hacer de la misma forma, al menos de momento, y es que yo voy a ir leyendo los subtítulos en castellano, no todos todo el rato, pero iré leyendo más que nada para que quien la esté viendo y la quiera ir siguiendo más o menos al mismo tiempo, pues se pueda situar más o menos, y de vez en cuando puedo decir el tiempo que, no el tiempo que lleva, pero el tiempo que le queda, porque es lo que me muestra a mí aquí en pantalla. Pues eso, para que se pueda ir siguiendo, aunque ya dije el otro día que tampoco considero que sea imprescindible. Después, ¿qué más? Como ya dije el otro día, no voy a prestar demasiada atención a detallitos, a cosas incorrectas, en plan de, uy, ese tipo de espada en este año no se usaba, y este tipo de cosas, porque no considero que sean importantes dentro de lo que es la historia. Y después, bueno, recordar, y ya pasó el otro día, que si contradigo lo que diga alguno de los expertos que salen, pues no quiere decir que yo afirme que yo tengo razón y ese experto no, será mi opinión y que estar en desacuerdo es lo más habitual dentro de la academia. Dicho esto, si hay algún fallo flagrante objetivo, como el de la semana pasada, con esto de que Hideyoshi era quien le cortaba la cabeza a Imagawa Yoshimoto, pues ahí sí que lo diré tajante, que eso está mal y ya está. Pero bueno, espero que hoy no sea el caso y no haya ninguna como esa. Y bueno, más o menos eso es lo que... Después, la semana pasada, pues bueno, luego volvía a mirar un momento al día siguiente el capítulo para ir apuntando los nombres de todos estos expertos que salían, porque hubo muchos que os dije, no sé quién es, no me suena. Entonces he mirado un poco quién es cada uno y tal, y bueno, la verdad es que en la mayoría de los casos tenía motivos para no conocerlos. Así que hoy cuando vayan saliendo, pues, porque supongo que saldrán los mismos, cuando vayan saliendo, pues comentaremos un poquito quién es cada cual de los que la semana pasada dije no tengo ni idea. Y bueno, y más o menos eso es todo. Entonces dejadme que eche un vistazo por aquí. Bueno, pues creo que vamos a ir empezando. El capítulo de hoy dura también 42 minutos, como el de la semana pasada, así que supongo que más o menos llevaremos la misma dinámica en cuanto a la hora de acabar y demás. Entonces, dejadme que eche un vistazo al chat antes de empezar por aquí. Marc, ¿ya has comprado el Rode, el micro? Bien. Bueno, todo el mundo diciendo hola a todos y de nuevo muchas gracias por estar por aquí. Si sois los mismos que ya estaban la semana pasada, pues muchas gracias por reincidir. Y si sois nuevos que os habéis incorporado en este episodio 2, pues genial. Ojalá se vayan añadiendo más en cada episodio y no vayamos perdiendo los que ya teníamos. Por aquí Xavier Sala comenta, hoy no sé si te encontrarás más errores, pero sí que me echaré las manos a la cabeza. Bueno, pues veremos. El otro día realmente las manos a la cabeza solo me las eché una vez, eso sí, muy a lo grande, ¿no? Pero bueno, el resto estaba bien. Hoy, pues por un tema cronológico, de donde nos quedamos el otro día, pues supongo que veremos el tema de la entrada de Nobunaga en Kioto, con Ashikaga Yoshiaki, a quien coloca como Shogun. Después deberíamos ver cuando 5 años más tarde lo expulsa de Kioto y se acaba el shogunato Ashikaga y se acaba el periodo Muromachi. Y después supongo que entrará la batalla de Nagashino, que es en 1575. Quizás salga Mikatagahara, que es la de Takeda Shingen contra Tokugawa Ieyasu. Y no sé si entrará también el tema, que no es un tema demasiado importante, pero sé que va a entrar porque es como muy llamativo, el tema de la invasión o la conquista de la provincia de Iga, porque ahí es de donde sale el mito ninja, que es lo que me estoy temiendo que en esta serie, y estando Stephen Turnbull por en medio, le den un poco pie a ese mito. Supongo que no irá mucho más de ahí, pero bueno, veremos. Eso antes de empezar. Ok, pues bueno, yo creo que no me enrollo más, no había así nada más que quisiera decir antes de empezar. Genial, por aquí. Mira, el amigo Roger Ortuño de Comer Japonés
Se está tomando 2 saques de Iga no Kuni, pues muy bien, eso sí que lo sabrán hacer en Iga, supongo, yo no, ya sabes que no bebo. Pero bueno, ya tengo aquí el episodio descargado y tengo los auriculares y lo que decía, yo la voy a ir viendo y os voy a ir diciendo más o menos por dónde vamos y voy a ir, cuando me acuerde de decir, mira, como el nombre, que no me acuerdo nunca de ponerlo, os lo pongo ahora, cuando me acuerde de ir diciendo paro o empiezo, lo diré, pero muchas veces, el otro día ya luego revisando la grabación vi que la mitad de veces yo lo paraba y me ponía a hablar y no había avisado de que paraba, pero bueno, me perdonáis. Así que bueno, pues vamos a empezar. Yo le voy a dar al play, os avisaré cuando suene el cucún este de Netflix y a partir de ahí. Cucún. Ya está, es toda la onomatopeya que hago en el capítulo, ¿eh? A partir de ahí me comporto. Vamos allá, una serie original de Netflix. Esto es una imagen que ya se vio en el final del anterior episodio, ¿no? Como ejecutaban a una mujer y demás. Ya me colocan a Nobunaga como con cara de sádico mirando como que le gusta, ¿no? El tema. Sac. Bueno, los títulos de entrada, que la verdad es que ya lo dije el otro día, me gustan mucho. Esto de la sangre entrando en el agua y demás está muy bien hecho. Sí, afeitado raso, total. 68, nos habíamos quedado por ahí. 10 años después de la sangrienta campaña para tomar el control de su provincia, el poderoso samurái Oda Nobunaga controla gran parte del centro de Japón. Son muy chulas estas imágenes, así como de tinta sumie. Incluida la capital Kioto, porque en el 68 se hace con la capital. Supongo que saldrá ahora. Impulsado por una gran ambición, sueña con aplastar a los poderosos clanes que se oponen a su gobierno. Bueno, todos soñaban con aplastar al resto. Por primera vez en más de un siglo, unir a todo Japón bajo una misma bandera. Pero, vale, vaya, vamos mal. La legendaria crueldad... Bueno, si le llaman legendario me parece bien, porque sí, la leyenda es verdad. Pero bueno, ya sabemos que una leyenda no suele casi nunca corresponder con la realidad histórica, porque yo me aferro a la idea y la defenderé siempre de que no era especialmente cruel. Lo era, pero como los demás. Pero bueno, aquí pone legendaria, pues vale, se lo admito. Sí, está la leyenda a posteriori de que tenía una especial crueldad. La legendaria crueldad de Nobunaga ha causado una ira generalizada. Y supongo que se van a regalar en esa idea de que era el más cruel y me va a molestar, pero bueno. Por toda la nación, poderosos enemigos planean matarlo. Claro, como a cualquiera que despunta un poco. Japón, 1568. Nobunaga era un maestro del campo de batalla. Vale, vale. Me encanta que el primero que salga sea Darren Ashmore, que fue al que puse un poco más a parir la semana pasada y dije que no me sonaba de nada. Y alguien por el chat le echó un vistazo a Google y nos dijo que era un antropólogo, me salía antropófago, eso no lo creo, vas a ver. Un antropólogo especializado en temas de anime. Y sí, lo miré y realmente es eso. Es que aparte, aquí ahora mismo yo tengo parada la imagen en la que sale su nombre y debajo pone historiador. Y no es historiador, es antropólogo. No es ni mejor ni peor, pero no es historiador. Ni trabaja como historiador ni nada. Es que es eso, especializado en temas de anime y demás. Así que... y es el primero que sale y la semana pasada fue el que más comentó de todos. Así que, en fin, y muy peliculero hablando. Suelta las típicas frases ahí que quedan bien, pero que no... En fin, me puso bastante nervioso este señor. Seguimos. Espero que salga poco. Esto causó resentimiento entre los rivales de Nobunaga. Vale, el segundo que sale, Turnbull. Este ya lo comentamos el otro día. Pero fueron los dos más pesados del primer capítulo. El gobierno de Nobunaga en el centro de Japón estaba rodeado de rivales, sí, que a pesar... Este tampoco lo conocía, lo miré, Philip Garrett, este sí que es historiador,
Y este me gustó bastante lo que estuve leyendo, es profesor de historia japonesa. Tampoco es que sea que tenga muchísima bibliografía, tiene 3 artículos publicados, con lo cual no es mucho, pero sí que vi que se dedica sobre todo al tema de los monasterios, de los monasterios y los templos budistas, pero su papel político sobre todo. Con lo cual, claro, hoy entrará el tema del Enryakuji, seguro, del ataque al monte Hiei, entonces hoy supongo que este tiene bastante que decir porque es un poco su campo. Pero vaya, que este sí, yo no lo conocía de nada y también es normal que no lo conociera porque tiene 3 artículos, no tiene ningún libro, entonces es más complicado que haya la casualidad que haya leído algunos de sus artículos. Pero bien, lo que vi me gustó. Seguimos. Para que Nobunaga consolidara su poder en el centro, tenía que apropiarse de la autoridad o eliminarla. ¿Veis? Ya sale un... Ahí vamos. Las instituciones budistas, los templos y las sectas budistas populistas eran las mayores amenazas. Tenían bastante poder estos grupos. Ahora hay un monje aquí rezando. El asentamiento budista fue un gran obstáculo para Nobunaga. Sí, bastante. Eran instituciones muy arraigadas en el tejido político del país. David Spafford, este también lo miré porque también dije que no me sonaba, entonces por aquí me apunté alguna cosilla de quién era. Sí, tiene bastantes publicaciones y tiene un libro, una monografía, y tiene bastante experiencia docente, con lo cual, pues bueno, yo no lo conocía, pero sí, sobre todo trabaja temas de familia, ¿no? De familia en la época samurái, cómo funcionaban como pequeñas empresas y demás. Pero bueno, seguimos. Tampoco voy a hacer aquí la biografía de todos los que salen, pero bueno, un poco por los que dije que no sabía quiénes eran. Ahora, si no explican esto de los Iko-Iki, ya lo explicaré yo. El budismo tiene una larga historia, llegó antes de que existiera Japón. Bueno, sí, Japón como tal, sí, claro. Sí. Llegó en el año 552 oficialmente. Los grandes templos existían para realizar rituales y ceremonias que protegían a Japón de la invasión, la enfermedad y la miseria. Era una defensa divina contra cualquier amenaza externa o interna. Sí, sobre todo en el caso de los mongoles del siglo XIII. Las instituciones budistas solían estar tan armadas como los señores de la guerra, correcto. Tenían ejércitos, estaban dispuestos a luchar a muerte. Nada los intimidaba, pues la victoria en la batalla garantizaba el camino al cielo. Bueno, esto es una parida como una catedral, pero que Turnbull dice lo que quiere. Ni en el budismo, ni menos aún en el sintoísmo, al menos en el sintoísmo de esa época, no hay ese tema de ir al cielo por haber muerto en batalla y ese tipo de cosas. Pero bueno, él lo suelta y como quiere decir cosas chulas para que lo llamen otro día, pues... Para impedir que Nobunaga dominara el centro de Japón. Ahora iré al chat, que ya veo que se va moviendo. De vez en cuando voy para allá. ¿Me habéis llamado? A ver, ¿este quién es? Deshazte de estos parásitos. Mitsuhide, claro, vale. Bueno, este al que le está hablando mal, pues es Sakechi Mitsuhide, que ya veremos un poco en qué acaba el tema de que lo trate mal. Tampoco hay constancia de que lo tratase especialmente mal, pero supongo que están ya construyendo el personaje para lo que pasará más adelante. Por cierto, me hace mucha gracia el mapa ese en el que están ahí haciendo como estrategias, porque es un mapa en el que sale todo Japón. Entonces, no sé yo qué estrategias van a hacer con unas piedras así de gordas que pisan más de una provincia. No, es un poco, no tiene mucho sentido. Un poco más si ponen un mapa mundi. Sí, señor. Las grandes instituciones budistas no eran la única amenaza ni la más grande por parte del sector budista. Aquí vendrán a explicar lo de los Iko-Iki. Así. Había surgido una nueva secta militante llamada Iko-Iki. Eran comunidades de creyentes repartidas por el territorio. Los Iko-Iki apelaban a granjeros y trabajadores, y samuráis de clase baja también. Tenían una fórmula que repetía la creencia en Buda.
Sí, esto hay que explicarlo un poquito. El budismo cuando llegó a Japón a mitad del siglo VI, en un principio fue la religión de las élites durante mucho tiempo y no fue ya hasta entrado el siglo XII, siglo XIII, cuando se empezó ya con el gobierno de Kamakura, se empezó a extender un poco entre el pueblo llano. Y entonces las escuelas que salieron a partir de Kamakura, como también tenían como objetivo llegar al pueblo llano, simplificaron muchísimo la doctrina. No había que aprenderse textos y cosas para las que el pueblo no estaba preparado y entonces te encontrabas con algunos grupos, algunas escuelas, como la Jodo Shinshu, que es de donde sale esto del Ikoiki, que es la escuela de la tierra pura, que tenían unas doctrinas muy sencillas. En concreto, por ejemplo, el Buda más importante para ellos era Amida Buda, que es el que está en Kamakura, la gran estatua de este Daibutsu en Kamakura, es ese Buda, y por ejemplo te ganas la salvación o te ganas la iluminación sencillamente repitiendo un rezo, además muy corto, Namu Amida Butsu, Namu Amida Butsu. Y bueno, entonces por eso se hicieron muy populares. Y los Ikoiki son esta especie de ligas ciudadanas o campesinas, o había ahí un poco metido de todo, se adueñaron de algunas provincias y gobernaban algunas provincias ellos en lugar de un daimyo samurái. Entonces por ahí va el tema de que Nobunaga tuvo que luchar contra ellos. Voy a echar un vistazo al chat antes de que se me desmadre demasiado. Dicen que él tenía la intención de unificar Japón, pero era realmente así. ¿Su objetivo era unificar Japón o simplemente ir afianzando su poder y eso lo llevó a la unificación parcial? Bueno, sí, viene a ser lo mismo. Lo que quería era mandar cuanto sobre más territorios posibles y estaba claro que si solo mandaba en una zona iba a tener que pasarse la vida defendiéndola. Entonces la mejor forma de no tener que defenderla pues es unificándolo todo, acabando con todos los demás. ¿A qué se refieren con sectas? Claro, esto es una palabra, yo también lo utilizo en las clases, pero la primera vez que la digo lo explico. Cuando nosotros decimos secta, así a nivel calle, pues pensamos en grupos religiosos, pero de estos que se acaban suicidando y que tienes que obedecer al líder y que se acuesta con todas las mujeres del grupo y le tienes que dar dinero, este tipo de cosas, ¿no? Sectas destructivas, los de Waco y este tipo de cosas. Pero secta también tiene un significado que es una escuela, una corriente dentro de una religión. Entonces, cuando hablamos de la escuela de la tierra pura, pues también se le puede llamar secta, aunque no tenga ese significado negativo. De hecho, podríamos decir que el catolicismo es una secta del cristianismo, porque dentro del cristianismo hay diferentes corrientes, ¿no? Lo que pasa es que secta tiene ese tono un poco eso, peyorativo o negativo. Pues no, aquí hay que entenderlo como una corriente dentro del budismo, sencillamente eso. Sigo por aquí. Creo que en este capítulo hablando de los Ikoiki, sí, correcto. Si cuela, y si no me la pela, supongo que es el comentario que ha hecho Stephen Turnbull, pero bueno. Mark, me he equivocado de capítulo. Bueno, pues ya saldrá. ¿Está diciendo Turnbull que había samuráis vikingos que iban al Valhalla? Sí, o yihadistas, sí. Seguro que son los que llevan cuernos en el casco. En mis tradiciones suelo poner ramas del budismo, más que nada por evitar esos matices de secta, correcto. Sí, rama o escuela o corriente, todo eso, pero claro, si dices secta ya te obliga a especificar, a matizar, o si es escrito a poner una nota a pie de página y especificarlo, porque si no ya suena de esa forma. Bueno, sigo, tengo en pantalla a este profesor que dije el otro día que me sonaba, este tal Michael Auslin, que dije que me sonaba de que se dedicaba a temas de política y relaciones internacionales, y efectivamente se dedica a eso. Ok, y en pantalla tengo el subtítulo: Era muy poderoso en una tierra asolada por la pobreza, el hambre y la guerra. Adelante. Los Sikh unían a gente de distintas líneas sociales, correcto, para defender sus lugares de culto. ¿Ves? El que está hablando ahora es especialista en ese tema y está hablando de ese tema y lo está abordando y lo está haciendo muy bien. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer con los expertos. Pues, ¿en qué son expertos en esto? Que hablen de esto. Pero no colocarme a un antropólogo que trabaja anime a hablar de Nobunaga, porque no funciona. Porque se le pillan todas. Comerciantes aldeanos, monjes, todos ponían unirse en su fe común para oponerse al dominio de los daimios. A finales de 1500 los Ikoiki se habían extendido por Japón. No se hubieran extendido que lo hubieran conquistado todo, sino que había aquí y allá. Tenían fortalezas, que eran monasterios fortaleza, y se alzaban en casi todas las provincias. Lo intentaban, vaya, en algunas les funcionaba y en la mayoría no, pero... Tenían ejércitos de monjes y campesinos. Bueno,
También hay que decir, y por eso lo dice este, que no es experto, el otro no lo habría dicho eso de monjes. Los famosos ejércitos de monjes guerreros, existían los monjes guerreros, pero también es una figura que se ha construido muy a posteriori. Muchos de estos monasterios, los ejércitos que tenían eran ejércitos de soldados contratados. Mercenarios, si queréis llamarlo así, pero no eran, muchos de ellos no tenían el lado religioso, o la gran mayoría de ellos, pero bueno, la figura del monje guerrero pues realmente queda mucho más chula. Que lo sabía, pero que no eran la mayoría ni muchísimo menos. No querían subordinarse a ninguno de los grandes daimios, incluido Nobunaga, correcto. Ya tenemos aquí al monje levantando las masas. Sus actos son propios del diablo. Estos monjes budistas no eran en absoluto hombres pacíficos que pasaban el día rezando. No. Con sus arcabuces. Si Nobunaga no castigaba a los Shikoiki, pues eran una amenaza para su autoridad, sí, y permitía alzamientos por todo el país en los puntos estratégicos que quería controlar, entonces debía eliminarlos. Además, mira qué plano esto, sería avanzando a cámara lenta, súper chulo. Además es que Nobunaga, si ya era poco de negociar con otros señores samuráis, con estos aún le costaba mucho más negociar nada. Y porque más que nada es que no eran asimilables al modelo samurái, no se podían reciclar luego como samurái, sino que eran unos grupos que cuestionaban de base el modelo samurái, con lo cual no eran como un líder samurái enemigo, que al final era un enemigo pero jugaba dentro del mismo juego, sino que eran otra gente aparte. Entonces era especialmente duro con estos grupos. Supongo que saldrá el ataque al Enryakuji y ahí es donde fue más duro, aunque hay mucha leyenda negra sobre ese ataque y en parte por los jesuitas que ya estaban por ahí escribiendo. Jesuitas portugueses, Luis Frois y compañía. Cuando Nobunaga se enfrentó a los Shikoiki, quería erradicarlos, correcto, y matar a cualquiera que se interpusiera. Pues eso. Lo que hemos dicho. Agosto de 1970. Espera. Me sorprende mucho que se han saltado el momento en el que en 68 sí que ha habido un momento que han dicho desde Kioto, pero lo han puesto como si él hubiera conquistado Kioto. Y realmente lo que pasó cuando él se hizo con Kioto es que murió el shogun Ashikaga que había en ese momento, la familia Ashikaga. Hubo, como siempre, una disputa entre quién lo sucede, y entonces hubo uno de los candidatos, Ashikaga Yoshiaki, que se puso en contacto con Nobunaga para que le ayudase a hacerse con el puesto. Sí que es verdad que antes había contactado con otros 3 diferentes daimyo que le dijeron que no o no le contestaron, y entonces recurrió a Nobunaga. Y entonces Nobunaga tenía esa legitimidad de que avanzaba hacia Kioto, que encima él lo tenía más cerca, avanzaba hacia Kioto apoyando al que podía ser el siguiente shogun. Entonces, como lo consiguió y entró en Kioto con sus tropas, con unas, no recuerdo bien, 60.000 soldados, una cosa así, y se hizo con la ciudad, pues entonces se convirtió un poco en el candidato oficial. Era el candidato, el shogun lo quiso nombrar Kanrei, que viene a ser como vice-shogun, pero Nobunaga pasaba mucho de títulos y aparte, aceptar el título de vice-shogun te coloca por debajo del shogun. Y él lo que quería era poner al shogun para tenerlo ahí como títere, y él con la legitimidad que le daba el ser el candidato del shogun, pues poder expandirse siendo un poco el candidato oficial, podríamos decir. Pero de todo eso no han dicho nada. Me parece que en esa serie lo que les interesa es únicamente batalla, 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 imágenes de cortar cabezas, porque esa parte política, pues si estamos en el 70 y no han dicho nada, espero que en el 73 sí que lo digan. Que es cuando ve que ya es suficientemente poderoso como para que no le haga falta el shogun, y aparte el shogun está haciendo un complot en su contra y demás, junto con Takeda Shingen, y entonces dice, bueno, pues mira, ¿sabes qué? Y lo expulsó. Y entonces se acabó el shogunato Ashikaga, se acabó el periodo Muromachi y empezó el periodo Asuchi Momoyama, con lo cual ese es un punto importante que entiendo que sí que saldrá. Nobunaga se dispone a destruir a los Shikoiki. Espera. Mirad el mapa este, donde pone decide atacar el corazón del budismo en Japón, y lo que me marcan en el mapa es un tori. Una puerta tori de un santuario shintoísta, no de un templo budista. De hecho, en Japón los mapas, incluso Google Maps, cuando miras un mapa de Japón, te marca los santuarios con toris, que es esta especie de puerta que te marca la entrada a un santuario, y te marca los templos con una esvástica,
que es un símbolo muy antiguo, que sobre todo dentro del budismo y presente en muchas culturas. Entonces me parece una cagada muy de principiantes colocar un tori. O sea, me parece flipante. A ver qué ponéis por aquí, porque ya veo a alguien poniendo vaya cagadón. Claro, sí, bueno, puede que no hayan puesto, que no hayan querido poner la esvástica, pues porque asusta, ¿no? Pero bueno, pon otra cosa, pon una cabeza de Buda, pon una flor de loto, pon algo, una rueda, pon algo relacionado con el budismo, pero no me pongas una cosa de otra religión, es que me parece flipante. A ver, de paso, ya que estoy en el chat, he hecho un vistazo por aquí que nos haya dicho. Baratoriano, a mí siempre me ha parecido correcto establecer una similitud entre el Iko-Iki con el fenómeno protestante en cuanto a su forma de aproximarse al poder terrenal. Sí, podría tener un vínculo, pero es que el Iko-Iki, a veces el vínculo religioso era muy ligero. ¿De dónde sacaban el dinero los Iko-Iki? Pues ahí está el vínculo, que muchas veces pues eran los monasterios, que ellos cobraban impuestos en las tierras que tenían y demás. ¿Pero eran de esta época los monjes guerreros icónicos que conocemos? Sí, de esta época y anteriores. Pero ya os digo, gran parte, la iconografía clásica del monje guerrero, muchas veces vestido de Yamabushi, que es este monje asceta de las montañas con aquellos collares grandes budistas como rosarios, y el naginata y las geta de madera altas y tal, eso es una cosa ya, ese icono, esa imagen está creada a posteriori. Entonces, gran parte del personaje está así. Pues eso, gente comentando que vaya cagada, ya no vamos bien, no, es que colocar un tori para marcar un templo me parece alucinante. El calvinismo no deja ese protestantismo, de ahí el paralelismo, que es un movimiento que identificamos más por su actitud respecto al poder que por una homogeneidad de doctrina religiosa. Correcto, es más el lado político que el lado religioso. El Iko-Iki no. Había monasterios que eran de la misma corriente que Iko-Iki, pero no tenían lado político, ¿no? Al final de esta serie es la impresión que me dio que se podía haber hablado de más cosas interesantes relacionadas con esta época. Sí, a ver, entiendo que va de samuráis, con lo cual no van a hablar de cosas que no tengan que ver con los samuráis, no hablan de la parte cultural, no hablan de la parte de cómo vivía el pueblo, este tipo de cosas, porque hablan de los samuráis. Ok, eso lo veo bien. Pero es que los samuráis no solo era batalla, los samuráis eran los gobernantes de Japón, tiene que haber una parte política. Sé que es más aburrido que gente cortando cabezas, pero un poquito, explícalo un poco porque, joder, es importante. ¿Hay algún libro sobre Nobunaga en el que se explique todo esto, en plan divulgación, nada académico? No, lo poco que hay sobre Nobunaga digno es académico. Es académico y es caro. Un día os enseñaré un libro que tengo por aquí que compré hace poco, que de hecho es de un especialista, Jerome Lammers, que es el primero que tendría que haber estado en esta serie, pero igual se lo han propuesto y él no ha querido, que no lo sé. Ok, pues sigo por aquí con el Tori este, que ya me ha empezado un poco a fastidiar la noche. Decía atacar el corazón del budismo y se va a un santuario, pues va un poco perdido. El complejo de templos en Ryakuji, en el monte Hiei, en Kioto. Es una decisión que pondrá en riesgo todo lo que ha conseguido. Como budistas no debemos permitirlo. No permitiremos sus actos. En Ryakuji era el complejo budista más influyente de Japón, correcto, y desde hacía siglos. Durante siglos había tenido tanto poder político como los grandes jefes de Japón, correctísimo. Y tenía vínculos con la corte, incluso de antes que estuvieran los samuráis en escena. Una cosa que enfureció a Nobunaga, que era firmemente antibudista. Tú sí que eres firmemente... Es que cada vez que habla tú, lo habla el otro. Nobunaga no era firmemente antibudista. Para nada. Cero. O sea, cero. Nobunaga lo que era anti que la religión se metiera en política. Él no tenía nada y respetaba y no tocaba los templos o monasterios o santuarios que no se metieran en política. De hecho, cuando eliminaba a un monasterio o a un templo que se metía en política, luego lo reconstruía. Lo que pasa es que lo reconstruía y les dejaba muy claro, a partir de ahora, a rezar y a callar. Y el tema político se lo dejas a los samuráis, o me lo dejas a mí. Pero él no era para nada antibudista ni antisintoísta. Así que lo afirma súper tajante en plan de... Ay, señor. Estos monjes habían refugiado a sus enemigos, claro, por eso, en temas políticos. Además estaba tan cerca de Kioto que se asomaba a la ciudad. Sí, en el Ryakushi está en el monte Hiei, que está
al norte de Kioto. Eso era una amenaza para la supervivencia de Nobunaga. Eso sí, correcto. Pero estamos hablando de política, amigo. Así que tomó la peor decisión, bueno, porque lo dices tú. Decidió atacar y destruir el mayor monasterio de Japón en el Yakushi. Sí. Negoció con ellos. En septiembre de 1571, Nobunaga reunió un ejército del tamaño esperado para luchar contra un enemigo serio. Lo paro. Aquí ya me huelo que me voy a indignar un poco, pero esto ya lo doy por hecho. Porque el Enryakushi es siempre el caso que se pone más paradigmático como de la gran crueldad absoluta de Nobunaga. Y no es para nada así, no es para nada así, pero bueno. Tengo aquí en pantalla el avance de Nobunaga hacia Enryakushi hizo que gran parte de los civiles se retiraran a la cima del monte Hiei donde estaba el complejo monástico en Ryakushi. Ojo, en parte fueron los monjes de Ryakushi los que dijeron a los pueblos circundantes que la gente se refugiara en el templo porque Nobunaga nunca se atrevería a luchar contra el templo, nunca se atrevería a conquistarlo. Así que, en parte, fueron ellos los que metieron allí a todos los civiles de los pueblos de al lado. Nobunaga ordenó a sus tropas que avanzaran en fila por la ladera. Vale, se han saltado toda la negociación. Antes, lo primero es que Nobunaga había negociado con ellos y les había dicho que no iría por ellos si ellos se mantenían neutrales y no se ponían del lado de ningún enemigo que si no se ponían de su lado, pues vale, pero que no se pusieran tampoco del lado de ninguno de sus enemigos. Llegaron a ese acuerdo y acto seguido los monjes de Neryakushi ayudaron a los Asai y a los... ¿Asakura? Ahora no me acuerdo bien del apellido. Bueno, pero ayudaron a dos de sus enemigos, con lo cual Nobunaga dijo, oye, teníamos un trato. Cuando llegó allí, intentó hablar con ellos y hay documentos, mira, hoy no tengo la tesis aquí, pero si no, el próximo día busco el documento. Hay documentos en los que se ve cómo intentó negociar con ellos. De hecho, los monjes del templo le ofrecieron 300 barras de oro para comprarlo y que no atacase. Y entonces él les dijo, si no rendís, voy a atacar y acabaré con todos y quemaré todos los templos. O sea, él avisó. Vamos, y está por escrito. Y los monjes siguieron pensando que no se atrevería, porque claro, ellos contaban con el hecho de que nunca los señores samuráis nunca luchaban contra ellos por un tema de superstición, por un tema de religión, porque temían que luego los budas y los dioses y demás les maldecirían. Entonces al final todos se rajaban, podríamos decirlo así, entonces pensaban que iba a ser así. Y de hecho hay una especie de discurso que dio Nobunaga cuando dio la orden a sus hombres de atacar, y algunos de ellos se mostraron como reticentes a hacerlo por el tema religioso, y les dijo, yo no soy el destructor del Enryakushi. Los destructores son ellos porque les he dado muchas opciones. Entonces, que eso no lo coloca tampoco como una hermanita de la caridad, nunca mejor dicho, pero para nada como eso, como un ogro que... En fin. Pero sí, lo que hicieron fue rodear la montaña y empezar a subir al unísono, y con la orden de edificio que encontremos quemamos, sea lo que sea. Se perdieron grandes obras de arte, archivos, etc. Y persona que encontremos, sea quien sea, la matamos. Así que sí, la orden fue cruel, pero era una orden que se daba normalmente en este tipo de ataques cuando eran contra otros señores samuráis. La única diferencia que hubo aquí es que se dio contra unos monjes. Y estaban por ahí los jesuitas portugueses, Luis Frois, y lo dejó constancia. Incluso ellos, que eran enemigos de los budistas, pues lo pintó aquello como que había sido pues eso, demasiado cruel. Pues sí, aquí se verá ahora pues cómo van acabando con todo el mundo. Y quemando los edificios, correcto. Un all sides, exacto. El Yakushi supuso otro nivel. No pasa nada por matar a otro señor enemigo, pero si matas a un monje, pues te coloca... Las fuentes caracterizan... No, las fuentes no caracterizan demasiado como... Pero bueno. Échate fama y... Los hombres de Nobunaga habían llegado a la cima y al templo central. Cuando las tropas se acercaron, dieron un ultimátum. Sí, lo habían hecho ya antes, pero sí. Podían jurarle lealtad o resistir y morir. ¿Ves? Cuando habla lo coloca en otro plano el tema. Eligieron lo segundo. Exacto.
Pero no, cuando hablan los otros, quemaron el templo y los ciudadanos de Kioto que miraban al cielo lo veían iluminado por las llamas del monasterio budista más famoso de Japón. Sí. Los hombres de Nobunaga persiguieron a los que habían escapado. Claro, y te ponen aquí escenas de una madre y una hija y tal, y claro, y piensas, hostia, qué cabrones. Que sí que lo eran, porque al final, pero es que todos lo eran. Fue un ataque implacable en el que nadie, monje, mujer o niño, sí, correcto, nadie. Murieron, normalmente se suele decir, entre 20 y 22.000 personas. Unas crónicas hablan de 30.000, pero vaya, normalmente 20.000. Y te colocan a Nobunaga aquí que les está relamiendo, ¿sabes? O sea, bueno, es potencial el personaje. Y colocan, espera, lo paro antes de que le corten la cabeza a la pobre niña esta. Y te colocan a Ketchi Mitsuhide, porque eso, ya están construyendo el personaje, como de tenerle manía a Nobunaga, te lo colocan ahí como con cara de el que está más compungido de todos, ¿no? Bueno, sí, ¿ves? Ha apartado la cara. Nobunaga ordenó que cada uno de ellos, mujeres y niños, fueran decapitados, algo que ni sus propias tropas podían soportar. Se dice que murieron 20.000 personas en este gran acto de tiranía y crueldad. Ay, madre mía. Incluso asqueó a algunos de sus generales más leales. Y sacan a Ketchi Mitsuhide. Ketchi Mitsuhide, que también era un devoto budista, empezó a dudar de la capacidad de Nobunaga para gobernar. A toro pasado, cuando sabes lo que acabó haciendo Akechi Mitsuhide, pues es muy fácil ver, claro, aquí Akechi Mitsuhide estaba en contra y tal. Pero bueno, a ver, he hecho un vistazo al chat. Ah, bueno, no hay mucha cosa nueva. Templo igual budismo, santuario igual sintoísmo, sí. Sí, normalmente se suele traducir así. O sea, el templo suele ser en japonés estera y luego tiene como unos sufijos que se ponen detrás del nombre, que uno también es tera, ¿no? El Kiyomizu Dera, por ejemplo, viene de ahí, o el Miidera, pero tiene ji, tiene an, tiene unas cuantas terminaciones. Y el sintoísmo, que es jinja, es lo que traducimos como santuario, que también tiene sus terminaciones. Jingu, gu, hay algunas más, hay como tres o cuatro terminaciones. Pero sí, normalmente cuando decimos templo es budista. Es muy común que mucha gente utilice templo para todo, porque es una palabra que tenemos como más asociada a otras religiones, ¿no? Entonces, templo. Pero nuevamente se hace esa distinción. Templo, budismo, santuario, sintoísmo. Tira de la tilita del vaso que te la estás ganando. Sí, lo que hay en el vaso siempre es lo mismo. Son una mezcla de dos infusiones. Una que es limón con jengibre para el tema de la voz, porque la suelo perder bastante fácilmente. Y el otro manzanilla con anís. Así que hay aquí una combinación de cuatro. La cara de sádico y Hideyoshi detrás. Sí, Hideyoshi era el que estaba al lado, ¿verdad? Estaba como así, ¿verdad? Bueno, pues eso, ya están construyendo el personaje. Hay algo patológico en la personalidad de Nobunaga. Venga, hombre, acuéstate. Ninguno de los daimios tenía reparos en usar la fuerza, pero él se deleitaba. Lo sabía, este señor estaba ahí sentado al lado y decía, mira qué cara pone. Dicen que bajaba un río de sangre por la ladera de la montaña. Dicen, eso era un mensaje para otras sectas budistas, eso sí, y para otros daimyo. Eso sí que es correcto, y es algo que hacían todos, que era muchas veces excederse de lo que tocaba para enviar un mensaje a los demás. Pero es que parece que los demás daimyo estaban ganando batallas a base de abrazos y besos. Y solo Nobunaga mataba gente. Ya veis que es un tema que me escuece, el tema de Nobunaga. No voy a insistir tampoco más, pero bueno. Lo iba a hacer a través de la sangre y la espada. Claro, es que había probado con la destrucción del Yakushi le pasaría factura. ¿Sí? ¿Cuándo? El derramamiento de sangre continúa. Nobunaga ataca más fortalezas y ejecuta innumerables budistas. Bueno, había más grupos de estos. Estas acciones enfurecen a otros líderes conocidos como daimios y marcan el rumbo de Nobunaga
hacia el conflicto con su adversario más poderoso y formidable. Ya sale por aquí el Mon, el Kamon, el emblema de los Takeda. Entonces supongo que ahora está yendo ya hacia el tema de Takeda Shingen, Nagashino, Mika Takahara, todas estas batallas. Primero Mika Takahara, luego Nagashino. No era solo la clase budista la que se indignó por lo ocurrido en el monte Hiei. Muchos daimios acabaron convencidos de que Nobunaga era un tirano que debía ser derrocado. Los demás daimios querían derrocar a todos los demás daimios que no fueran ellos. Sin embargo, solo unos pocos tenían los recursos para hacerlo. El más poderoso de ese momento era era Takeda Shingen. Era el que antes de que apareciera Nobunaga estaba claro que era el número uno en las quinielas. Era un daimio de la provincia de Kai, en el centro de Japón. El tigre de Kai era conocido por ser... Mira, este tampoco... Este Nathan Ledbetter, tampoco, también dije la semana pasada que no tenía ni idea de quién era, y lo estuve mirando en la página de Princeton, que es en la universidad en la que está, o al menos estaba en el 2017, porque a partir del 17 no he encontrado información de este hombre. Ponía que tiene un grado en idioma japonés y en relaciones internacionales, un máster en estudios asiáticos, y por lo que parece en 2017 estaba haciendo un doctorado. No pone exactamente de qué. Eso sí, con una beca Fulbright, que es una beca muy buena, con lo cual, y no se la dan a cualquiera, así que ahí sí. Pero luego no he encontrado información de si acabó ese doctorado, porque al menos en la página web de Princeton pues no está más actualizada que eso. Y otra cosa que he encontrado es que antes de dedicarse a este mundillo académico, pues estaba en el ejército americano. Así que, bueno, pues no sé. De momento pone historiador y lo que sabemos es que la carrera no era historia y el máster tampoco era historia y el doctorado no sabemos de qué era y si lo acabó. Lo que sí, lo que os decía, con una beca Fulbright, que eso pues habla bien de él. Pero bueno, sigo. Tengo en pantalla el subtítulo: era conocido por ser un comandante militar especialmente feroz. Pues ya veis, pues como todos. Pero claro, este no era cruel, porque cruel solo era Nobunaga. Le llamaban el tigre de Kai. Bueno, tenemos a otro que también dije, Isaac Meyer, que también dije, no tengo ni idea de quién es. Este es el que casi más gracia me ha hecho el tema, porque según su propia web, tiene una web propia en la que pone que no acabó el doctorado, que trabaja como profesor, pone de una independent school, escuela independiente, que no sé si es que es algún tipo, en Seattle, no sé si es algún tipo de escuela o no sé, pero no especifica si es escuela primaria, escuela de secundaria o qué tipo de escuela. Y luego aparte de eso, pues bueno, tiene un podcast sobre historia japonesa, pero es todo lo que pone. Y bueno, pues está aquí con los expertos y la semana pasada habló mucho y a ver qué tal esta semana, pero la verdad es que un poco así el tema. En fin, seguimos. A ver qué nos cuenta Meyer. Capaces de detener el avance de Nobunaga en Japón. Sí, correcto. Su reputación, por un lado, era un hombre de una violencia increíble, pues como todos. Ciertos crímenes se castigaban con ser hervidos en vida, sí. Era famoso por de vez en cuando hacerlo. En cambio, la mala fama la tiene el otro. Por el otro lado, es un monje budista. Ese nombre, Shingen, es un... Lo paro. Cuando veáis en general, cuando veáis en estos personajes de esta época, que el nombre de pila es algo que suena puramente japonés, como Nobunaga o Katsumoto o este tipo de pronunciaciones kunyomi, que se dicen en japonés, pues suele ser nada, el nombre de pila y ya está. Cuando veáis pronunciaciones como Shingen o Kenshin o este tipo de pronunciaciones onyomi, que son más de tirada china, podríamos decir, acostumbra a ser porque también eran monjes o muchos de ellos... A lo mejor en el momento que eran guerreros no eran monjes, pero se acabaron retirando como monjes y entonces, por lo que sea, el nombre que adquirieron entonces, el nombre budista que adquirieron entonces, es el que se ha utilizado para hablar durante toda su carrera, para no ir especificando, ¿no? Así que bueno, de ahí viene lo de Shingen y lo de Uesugi Kenshin, que es otro de los famosos de esta época también. Otros daimios reconocieron que Takeda Shingen era una amenaza y que tenía un ejército formidable. Sobre todo la caballería, es la famosa la caballería de los Takeda. Mira, este me gusta mucho. Lo importante es que Shingen sabe que Nobunaga es una gran amenaza. Y viceversa, correcto. Tras la destrucción de Enryakuji, Takeda Shingen decidió tomar la ofensiva contra Nobunaga. Bueno, en parte fue
Lo que no están diciendo fue porque el shogun de ese momento se quería quitarse ya de encima a Nobunaga porque veía que Nobunaga no le dejaba él mandar nada y entonces organizó un complot y uno de los daimyo a los que recurrió y que le hicieron caso fue Takeda Shingen. Primero quiso eliminar al aliado de Nobunaga, Tokugawa Ieyasu, correcto. Que era quien estaba más cercano a él, por la zona que tenía. Ieyasu había servido a Nobunaga desde Okehazama, que lo vimos el otro día, y era su general y consejero. Bueno, era un aliado, ¿eh? No era un vasallo, no era subgeneral, podríamos decirlo así. Las tierras de Ieyasu están al este de las de Nobunaga y al sur de las de Shingen. Están entre ambos, correcto. Shingen quiere atacar a Ieyasu primero y luego a Nobunaga. Bueno, es que no tiene más remedio. Si quiere llegar a Nobunaga tiene que pasar por... Es el primer paso de una invasión que se dirige a Kioto. Para desplazar a Nobunaga en la capital, pero que no han explicado nada de qué hace Nobunaga en la capital, pero bueno. Era una situación peligrosa para Ieyasu, porque sabe que lo superan en número. Correcto. Se enfrenta a un general formidable, pero tiene un as en la manga, su relación con Oda Nobunaga. Sí. Sí, sí, fue en plan de, oye, ven a ayudarme porque si no, este se me come y cuando se me coma aquí, a mí luego irá por ti. Entonces más te vale... Se puso bastante farruco en eso, que le echas una mano. Sus fuerzas están ocupadas, las de Nobunaga, sí. Envía una tropa insignificante de 3.000 comandantes, soldados, mediocres en su ayuda. Es una apuesta peligrosa para Nobunaga. Si Ieyasu cae, su propia provincia de Owari... Sí, correcto. Demasiadas guerras que librar, claro, es que tenía frentes por todos los lados. Tenía el centro del país, con lo cual todo eran frentes. Takeda Shingen tenía unos 35.000 soldados. Y sobre todo una caballería muy potente. Y Ieyasu tenía unos 8.000. Les saldremos al encuentro. Aún así decidió enfrentarse a Shingen. Para un samurái la lealtad debe ser mutua. Sí, bueno. Son leales a los que ganan. Si no puede proteger su territorio del robo y la invasión del ejército, ¿vale la pena serle leal? Bueno, pues por eso, porque no había lealtad. Entonces te eran leal si eras ganador. Si no, la lealtad del Bushido. 25 de enero de 1573. Ieyasu ignora las peticiones de sus comandantes para rendirse. Enfrenta a sus hombres contra Shingen. Le superan 3-1, pero a pesar de todo Ieyasu ataca. Esto del mapa me gusta mucho. En pocas horas, con su ventaja táctica, Shingen aniquila las fuerzas de Ieyasu. Correcto. Esta batalla la pasan muy por encima, que me parece bien. Escapa por los pelillos. Ieyasu. Esta batalla se la han ahorrado directamente. Han dicho... Bueno, es que a ver cómo hacen Nagashino, porque Nagashino fue una gran batalla. No sé cómo la habrán representado con poquitos extras. Fue una derrota humillante para Ieyasu. Perder es muy desmoralizante para Ieyasu. También el hecho de que al año siguiente los ejércitos de Takeda vuelven y le quitan varios castillos y se siente incapaz de impedirlo. Correcto. Tiene a Ieyasu contra las cuerdas. Si hubiera querido rematarlo, habría podido. Pero en la primera parte de esa década, en pleno éxito, Shingen muere. Fue uno de los golpes de suerte que tuvo Nobunaga. Hay dos teorías sobre la muerte. Esta, cáncer de hígado, y otra, no sé si lo dirán. No. También se cree que se le complicó una herida de arcabuz que recibió en una de las batallas de esta campaña en la que fue avanzando hacia Kioto. Pero vaya, cuando iba a lanzar ya el ataque
el ataque definitivo, podríamos decir, para marchar hacia Kioto, murió. Así que de repente Nobunaga le tocó un poco la lotería. Nobunaga tuvo unos cuantos golpes de suerte a lo largo de su carrera. Él lo hizo muy bien en lo suyo, pero aparte tuvo suerte en algunos momentos. Y este fue uno. Antes de morir, bueno, digo por dónde vamos. Antes de morir, ordenó a sus criados de confianza que lo mantuvieran en secreto durante 3 años. Para que su heredero, Takeda Katsuyori, pudiera consolidar su control de Kai. Sí, pero Katsuyori no era ni la mitad de listo que su padre. Están traduciendo retainers como criados. Retainers es más como vasallos. Tú piensas si te digo los criados de este señor, te imaginas pues a los de las tareas domésticas. Y en cambio se refiere a sus hombres, a sus generales, a sus vasallos. Eso no es culpa ya del documental, eso es quien ha traducido esto del inglés al castellano. Pero bueno. Takeda Katsuyori era un general reputado. Sí, pero había luchado con valentía. Su mayor problema era conseguir el apoyo de los generales de su padre. Es decir, la vieja guardia de Shingen que había estado siempre con él. Y que al hijo lo veían como un pardillo. Compite directamente con el recuerdo de su padre. Que también tiene que ser muy difícil. Es el hijo de uno de estos grandes señores y tienes que estar a la altura. Pero la verdad es que falló bastante. No tomó buenas decisiones, Katsuyori. ¿Ves? Criados. La madre de Katsuyori había sido secuestrada como concubina para Shingen. Por eso los criados de Takeda. Mientras Takeda intenta hacerse un nombre como líder del clan, recibe una carta inesperada pero muy bienvenida. Sí. De la mujer oficial de Tokugawa Ieyasu. Sí, esta la busqué y realmente escribe novelas sobre geishas y sobre novelas románticas de esta época. Y esta, Kitagawa Tomoko, es lo que os dije, que ha trabajado bastante en el pasado sobre el tema de Sengoku y demás, sobre todo ese tema, pero lleva ya bastante tiempo que se dedica a historia de las matemáticas. Y os dije historia de la ciencia, pues es historia de las matemáticas. Pero bueno, la han rescatado un poco para este documental, porque es un tema que ya no toca. Vivieron juntos 13 años y tuvieron un hijo. La señora Tsukiyama era muy orgullosa, celosa y tempestuosa. Y Ieyasu tenía un montón de hijos con un montón de concubinas. Ieyasu empezó a tener concubinas y tuvo varias. Tuvo unas cuantas y tuvo muchos hijos. Y muy útil eso a nivel político, porque podía casar a muchos hijos e hijas con otros señores para hacer alianzas. Todos los líderes de aquella época tenían concubinas. Y concubinos. No oficiales, pero sabemos que la señora Tsukiyama debía de estar celosa. Con sus 19 o 20 concubinas. Para ella el acuerdo de matrimonio era injusto. En las cartas decía que iba a traicionar a Ieyasu y a Nobunaga. Y a cambio... pedía santuario, vaya traducción, pedía refugio. Además de un nuevo marido para ella, alguno de sus generales. Alguno de los generales Takeda. Dar santuario, eso es una traducción como literal. Dar refugio. Yo diría que no existe en castellano, dar santuario. Se está haciendo robar esta batalla, ¿eh? Nagashino. Katsuyori vio la oportunidad de eliminar a Ieyasu.
Esto consolidaría su posición como nuevo jefe de la familia Takeda. Claro, desde luego. También ayudaría a ganar el apoyo de sus vasallos, no de sus criados. Takeda Katsuyori respondió de acuerdo y nombró al general con quien se casaría. Con quien se casaría la mujer de Ieyasu. A convertirse en viuda de Ieyasu, vaya. Por cierto, para un momento. Estamos llegando a Nagashino, que es 1575, y eso quiere decir que se han saltado lo que os he comentado de cuando Nobunaga expulsó al shogun, acabó con el shogunato Ashikaga y acabó con un periodo y empezó un periodo nuevo. Vale, sí, no son samuráis cortando cabezas, pero es que, joder, es que es muy importante eso. Al menos una mención así de pasada, el narrador, y ya está. Pero bueno, vamos a batallas y batallas. Que sí que son guerreros, pero... En vez de esperar los 3 años que su padre había pedido, Katsuyori decidió actuar antes. Primer fallo. Y esto dio lugar al enfrentamiento más icónico, bueno, el más icónico, uno de los más icónicos, ahí sí, el más icónico. 1575, Katsuyori parte junto a sus fuerzas y sigue la misma ruta que había seguido su padre, lo que decíamos, han saltado el 73. Para Ieyasu, una vez más, es una invasión a su territorio. Bueno, lo es. Ieyasu es consciente de la amenaza porque sus mensajeros le han detallado el tamaño de las fuerzas de Takeda. Unos 15.000 hombres. Si no puede detenerlos, lo eliminarán por completo. Sí. Y ahora es cuando sí le dice a Nobunaga, tío, decide enviar un mensaje a Nobunaga. Voy a parar para mirar el chat porque hace rato que no lo miro. A Nobunaga solo le faltan unas palomitas, sí, ¿no? Antes con las ejecuciones. Por cierto, ¿había monasterios Shinto armados al estilo budista? Imagino que sí, pero jamás he visto sobre ello. Es que el sintoísmo durante muchos años estuvo medio fusionado con el budismo. No se llegaron a fusionar del todo, sobre todo dependiendo de la zona, pero eran una cosa como muy, muy indivisible, podríamos decir. De hecho, hasta que no llegó el gobierno Meiji y decretó la separación por ley de ambas religiones, no eran santuarios solo sintoístas y templos solo budistas. Por aquí alguien que dice, Calavera C, no, llego tarde. Claro, yo es que estaba anunciando todo lo que he podido, que esta semana lo movíamos a las 9:30. Hice una encuesta en Twitter y demás, pero bueno, pues este ratito tendrás que mirarlo luego en diferido, lo siento. A partir de ahora será siempre a las 9:30. Por ahí comenta Saurian Nikos, lo de los cambios de nombre es un lío de 3 pares de narices, completamente. ¿Cómo se llama esa batalla que han omitido entre Tokugawa y Takeda? Supongo que te refieres a Mikatakahara. Esto debe ser uno de los golpes de suerte decisivos de la historia de Japón que comentaron en el episodio 1. Sí, tuvo varios golpes de suerte. Uno fue en la batalla que ya vimos la semana pasada, Okehazama, pues que empezase a llover, aunque bueno, aquí en la serie no llovió, pero que empezase a llover una gran tormenta y tal, pues ahí tuvo suerte. Y luego tuvo mucha suerte cuando murió Takeda Shingen, y después tendrá más suerte, hago spoiler, pero es que es historia, cuando muere Uesugi Kenshin, que es otro gran señor, también muere cuando estaba decidido ya a atacarlo. No esperes demasiado más que batallas, ya me lo imaginaba. A eso me refería. Los emperadores también es historia de los samuráis. Claro, es que historia de los samuráis cubre muchas más cosas que... Yo, por ejemplo, en mi libro, no he venido a hablar de mi libro, pero está ahí, historia de los samuráis, hablo solo de samuráis, pero también hablo de más cosas que no son solo batallas, es que hay más... ¿Qué significa que la mujer traicionaba? Bueno, pasar tema de información y demás. Es igual, lo que buscaban es eso, batalla, sangre y toda la iconografía samurái completo. Lo demás no tiene gancho, ya, sí, es televisión al final. El sintoísmo perdió mucho poder frente al budismo por culpa de los emperadores, ¿no? Bueno, claro, es que eso... Cuando decidió Japón, cuando llegó el budismo a Japón y se decidió, no sin batallas de por medio, pero se decidió adoptarlo como ideología o como religión oficial, sí, el sintoísmo perdió bastantes puntos. De hecho, el sintoísmo no volvió a ganar peso, y además muchísimo, hasta que no llegamos ya al siglo XIX y entramos ya en el periodo Meiji, que se quiso potenciar mucho el tema de que según el sintoísmo el emperador desciende de la kami, de la deidad Amaterasu, que es la más importante. Y de hecho al principio se prohibió el budismo. Al principio, cuando se hizo esta ley en Meiji, lo que pasa es que luego vieron que era impracticable, que no se podía prohibir una religión que llevaba muy implantada 1300 años. Y entonces dijeron, bueno, vale, no lo prohibimos,
vimos, pero tienen que estar separadas. Entonces, a partir de ahí, tuvieron que separarse completamente. ¿Hasta qué punto el hijo de Shingein debía ganarse la lealtad de sus vasallos? Si hubiese sido un parguela, ¿le habrían dejado tirado? Sí. Sí, era muy común esto, ¿eh? De hecho, en el periodo Sengoku, que es este periodo en el que nos movemos, aunque ahora formalmente ya han entrado en Asuchi Momoyama, pero bueno, sigue siendo periodo de guerras, hay un fenómeno muy habitual que se llama Gekokuyo en japonés, que significa el de abajo, o sea, el inferior, ocupa el puesto del superior. Y eso es porque por ejemplo, los Oda, aquí ha empezado que ya eran un clan fuerte en su provincia, tenían parte de una provincia, pero los Oda, hasta un poco tiempo antes, eran vasallos de otro clan, si no recuerdo mal, era el clan Shiba. Y el clan Shiba era el que tenía el poder, pero aprovechando estos momentos de guerras y tal, ya no solo que tuvieras que luchar contra los demás señores, sino que tenías que estar también con cuidado de que tus vasallos no aprovechasen esos momentos de debilidad para quitarte a ti del medio, ¿no? Entonces, si el miedo de Takeda Katsuyori era eso, era parecer débil ante sus vasallos y que entonces uno de ellos, del apellido lo que sea, X, aprovechase para quitarlo del medio y quedarse con lo que es el clan Takeda y con los territorios de los Takeda. Seguimos, que si no, hoy llevamos ya una hora. Bueno, sí, llevamos ya más de la mitad del episodio, así que vamos bien. Ok, sigo. Ieyasu ha sido un aliado leal durante toda su relación. Claro, es cuando Ieyasu le dice a Nobunaga que le envía ayuda y tira un poco de, oye, que yo he estado todos estos años pringando aquí, pues cúrratelo un poco. Además por el propio bien de Nobunaga, porque es que él iba después. Así que aquí sí, aquí Nobunaga se lo ocurrió y fue a ayudarlo. Sí, he hecho todas estas cosas por ti. Sí, se llega a poner muy, muy serio. Es algo muy drástico decirle eso a Nobunaga, sí. Pues que al final era por su bien, era el principal interesado en que los Takeda no pasaran de Nagashino, era él. El tema es que, y eso tampoco lo han contado, Nobunaga en estos momentos estaba centrado en hacerse, nunca mejor dicho, con el centro del país, pero aparte tenía campañas en toda la zona del este, en toda la parte sureste de Honshu, y se podía permitir el lujo de luchar en estas zonas y expandirse hacia el sur, porque el norte lo tenía teóricamente controlado, y lo tenía teóricamente controlado en gran parte porque Tokugawa Ieyasu le tenía controlados a los Uesugi, les tenía controlados a los Takeda, hasta este momento que parecía que se le desmadraban, y le tenía controlado a los Hojo, que eran los que controlaban toda la zona de Kanto, Odawara y todo lo que sería hoy en día, pues donde está hoy en día Tokio y demás, toda la llanura de Kanto. Entonces, como tenía todo ese norte taponado, bien porque los tenía controlados militarmente, o bien porque había sellado alianzas por medio de matrimonios de sus hijos con diferentes señores, pues toda la retaguardia de Nobunaga estaba más o menos segura. Y en este momento es cuando parece que puede peligrar. Así que era en plan de, oye, llevo todos esos años haciéndote de tapón aquí arriba para que tú puedas expandirte hacia el sur, pues échame una mano. Seguimos. Nobunaga también confía en el aura de miedo e invencibilidad que inspira. Si la gente empieza a creer que puede ser vencido, podría animar a la oposición en su contra. Y eso tenía razón y Nobunaga lo sabía. Envía una carta prometiendo apoyo y una gran cantidad de oro. Reúne sus fuerzas y viaja para reunirse con Ieyasu. Es una batalla guay, es una batalla de las importantes. Nagashino. Y es de la que siempre se habla cuando se habla de la importancia de los arcabuces. Los ejércitos se detienen en las llanuras de Shitaragahara, a pocos kilómetros de donde acampan Katsuyori y su ejército. Ahora, en vísperas de la batalla, Nobunaga empieza a trazar un plan para derrotar al ejército más formidable al que jamás se ha enfrentado. Pero no están insistiendo en el hecho de que lo formidable de los Takeda era la caballería, porque es importante para cómo fue la batalla. Otra cosa es que no sé si van a hacer aquí una gran carga de caballería, porque por nivel de presupuesto me refiero. Lo fascinante de Nobunaga es, por decirlo de algún modo, que hace los deberes. Hombre, aquí algo bueno. Se prepara para sus contrincantes.
El clan Takeda militarmente es conocido por lo rápido que despliegan sus tropas. Por la caballería. Sin oposición pueden desplazar a sus fuerzas muy rápidamente. Para atenuar el ataque, Nobunaga construye empalizadas para ralentizar a las fuerzas enemigas. Por encontrar un paralelismo, si recordáis la película de Braveheart, cuando hacen aquellas lanzas muy largas, aquellas empalizadas que levantan para frenar a los caballos, pues un poco una cosa parecida. Y como obstáculos por todos sitios y hacer que tuvieran que cruzar un pequeño río justo antes del ataque para frenar el ataque de la carga de caballería, que después entre el río y donde estaban ya las fuerzas de Nobunaga y Ieyasu, que no hubiera el suficiente terreno como para que los caballos hubieran vuelto a coger velocidad. Entonces él pensó muy bien el terreno de la batalla. Fue una batalla que se ganó por estrategia. Estos obstáculos se colocaron para que cuando los Takeda avanzaran, su avance se viera interrumpido. El objetivo era traer a los Takeda a lo que serían zonas mortales. Sí, que llegasen frenados a la zona en la que los arcabuces les podían dar. Aquí tenemos los arcabuces. Yo tampoco traduciría Gunners como artillero, porque a mí artillero me suena a cañones. Y los cañones no se utilizaron en Japón apenas. Se utilizaron en algunos asedios y en alguna batalla naval, pero poca cosa. Los tenían, de hecho Nobunaga tenía un par que le había regalado los jesuitas, regalados por el Papa de Roma. Flipa. Y los utilizó en alguna batalla, pero en algún asedio. En batallas no, porque era difícil moverlos. Pero esta batalla aquí es donde se demuestra algo que dijeron en el episodio anterior, pero lo dijeron aplicado a batallas anteriores. Y es aquí donde creo que ya lo comenté la semana pasada, donde Nobunaga puso en marcha esto del disparo por volea, el disparo por turnos, ¿no? Hacer turnos rotatorios, que lo hizo antes de que se hiciera en Europa. En Europa se hizo unos 20, 30, 40 años después. Pues aquí fue en Nagashino y fue gran parte de lo que le dio la victoria. Supongo que saldrá porque es lo más famoso de... Sin embargo, una de las debilidades de los arcabuces de esta época era el largo tiempo de recarga. Correcto. Según el relato tradicional, Nobunaga inventó una técnica, bueno, no sé para qué lo he explicado. Descarga de 3 disparos, 3 filas de arcabuceros. Los arqueros disparaban entre disparo y disparo del arcabuz. Claro, los disparos, en lugar de llegar uno cada 40 segundos, pues llegaba uno cada 15 segundos y entre cada uno de ellos había disparos de flechas. Y luego aparte hicieron lanzas mucho más largas de lo habitual, largas como de 5 y 6 metros de lanza, para eso, para frenar a los caballos y que luego cuando cayeran de los caballos, ya fuera por los arcabuces o por las lanzas, pues luego tenían soldados de infantería y samuráis a espada, dijésemos, que los acababan de rematar. Entonces fue una escabechina, porque ellos atacaron como siempre, una carga de caballería frontal. Intentaron hacer una maniobra de rodear, pero no les funcionó. Táctica típica de los Takeda es rodear al oponente. Por velocidad. Derrotarlos desde todos lados. Mirad el mapa. O sea, están haciendo la estrategia de la batalla con un mapa y es un mapa en el que está medio Japón. Entonces no sé cómo vais a hacer ahí la... En fin. Es como si estuvieran jugando al Risk. Ya se habían enfrentado los Tokugawa y habían contenido una gran victoria. Sí, poner una piedra que ocupa 2 provincias. Una derrota habría perjudicado la reputación de Nobunaga en Japón. Bueno, una derrota podría haber acabado con Nobunaga. Ya tenía muchos enemigos hacia 1570. Si perdiera, podría animar a la oposición a ir en su contra. El enfrentamiento fue por la mañana. Hoy creo que solo vamos a ver ya esto, porque por el tiempo que queda, fue una de las batallas más decisivas de la historia japonesa. Correcto.
Un cuervo. Typical Japan. Bueno, era un poco pequeño para ser japonés, pero... Esa mañana los Takeda avanzaron y... Oh, oye, pues mira, qué batalla... Oye, aquí me retracto de lo que decía. Aquí han enseñado un plano hecho por ordenador, entiendo, pero bien, bien. Pensaba que no veríamos ninguna batalla así, en la que se viera miles de personas, porque hasta ahora habían sido, pues eso, planos cortos y 14 tíos corriendo por el bosque. Pero oye, guay, guay, me gusta. Adoptaron una posición de ataque en la cordillera delante de los Oda. Solo el movimiento de los caballos interrumpía el silencio. Estas frases quedan guays. Se respiraba en el ambiente. Katsuyori veía las posiciones de los Oda, pero no sabía a qué se enfrentaba exactamente. Han colocado un actor con una cara de Tolai, pobre, Katsuyori. A la carga. Oye, muy bien este plano, tú. Hay miles de caballos. Imagina que es un soldado, ves al enemigo delante de ti, cargas hacia adelante y ahí vienen los arcabuces. Empiezas a recibir balazos de arcabuz y flechas. Y los pocos que pasan esa barrera se encuentran con lanzas. Llegas a la primera línea de obstáculos, hay unas barricadas que te hacen maniobrar. Claro, se pierde la potencia de la carga de caballería, se pierde la velocidad. Los disparos se intensifican, las flechas empiezan a acertar, tus camaradas están cayendo. Eso se convierte al poco un rato, se convierte en un tonto el último. Se ve a Ieyasu como él también se baja. Katsuyori sigue enviando tropas. Mientras siga con ese ataque frontal, su maniobra envolvente puede funcionar. Pues no sé cómo. Vuelan balas y flechas por todas partes. El humo lo oscurece. Otro que le gustan las frases épicas. No se extrañe, por eso hago una pequeña pausa. No se extrañe que ellos digan una frase mucho más tal y entonces los de la serie le digan, no, podrías decir esto así de esta forma y tal, que queda más. Porque todos, o casi todos, sueltan unas frases de estas como de tráiler, de película de Hollywood, que no se suelen utilizar en textos académicos y demás, con lo cual yo creo que muchos se lo habrán retocado. Oye, podrías decir lo mismo, pero de esta forma, que queda más flipada y demás. A ver, echo un vistazo al chat. Tiene pinta de que le robaban la merienda. Ah, el Katsuyori, sí, sí. Sí, tiene un poco. Novita, sí, exacto. Novita Takeda. ¿Esta batalla seguía estando 3-1 a favor de los Takeda o estaba más nivelada? Estaba más nivelada. Ahora no te sabría decir las cifras así de memoria, pero estaba algo más nivelada. Eran unos 15.000 por el lado Takeda y por ahí debía estar. Nobunaga no combatía, se sentaba y comía cacahuetes según parece. Bueno, la mayoría de ellos hacían eso, ¿eh? Estaban en... De hecho, un sinónimo de shogunato es bakufu. Bakufu indica que es un gobierno de tipo militar y la palabra sale, el fu es de gobierno y el baku viene de maku, que es, fijaos, cuando está el general ahí encima de una montañita y tal, muchas veces está como medio rodeado por una especie de paneles de tela, como si fuera una tienda de campaña, pero sin techo, solo como unos paneles, normalmente con el emblema familiar y tal. Eso es el Maku, eso es esa especie de tienda de campaña del general. Entonces, Bakufu es gobierno militar porque es un gobierno desde la Maku, desde ese sitio. Entonces era muy típico que los generales estuviesen allí, pues dando órdenes y demás, pero en tiempos anteriores sí que era bastante más habitual que el jefe estuviera también allí repartiendo espadazos, pero aquí ya no tanto. Tenía ejércitos muy grandes y aparte hacía falta dirigirlos. En parte es comprensible. Si estás ahí luchando con los demás, no puedes dar órdenes para que se despliegue un batallón por allí y los arqueros disparen por el otro lado, ¿no? También es la excusa que tienen para, oye, que se mueran los demás por mí y yo aquí, pues eso, comiendo cacahuetes. Mucha sentencia, comentan por aquí. Sí, demasiada frase. Con lanzas y picas. Los Takeda que han hecho trizas. Sí, se los comieron.
Sí, sí que está comiendo cacahuetes. Está comiendo algo. Katsuyori no estaba dispuesto a rendirse. Claro, como no se moría él, envía otra oleada de soldados. Esto pasa 3, 4, 5 veces y los Takeda acaban destrozados. Es una matanza. Seguid, sí, claro. El día avanza y queda claro para los vasallos del clan que no van a ganar. Con lo cual, lo que os decía, tonto el último. Muchos empiezan a retroceder, a retirarse, y este es el momento más peligroso en cualquier batalla de la historia, claro. Porque cuando un bando huye del otro, empieza la verdadera matanza. Sí, suele ser así. Está decidido a luchar o morir. Bueno, pues yo lo veo luchar poco, ¿eh? Katsuyori. Sus fuerzas se desintegran. Sus comandantes le ruegan que escape. Hasta que uno de ellos lo monta en su caballo y lo empuja hacia el norte. Vuelve a sus tierras con unas pocas tropas. Aquí se ve bien los estribos que comentaba el otro día cuando hablamos. Mira, Nobunaga se parte. Murieron 10.000 soldados de Katsuyori en el campo de batalla. Uy, mira, este plano está guapo, con todos los... Muchos de los líderes de los Takeda, los que habían servido a Shingen durante tanto tiempo, yacían muertos junto a sus tropas. Nagashino se considera una batalla decisiva en la historia debido a la técnica de Nobunaga de crear fuego rotativo. Correcto. Y es una cosa que no están hablando mucho de Nobunaga, solo hablan de, pues eso, de lo cabronazo que era y ya está. Pero Nobunaga tenía una parte de logística muy, muy importante. No sé si lo comenté la semana pasada, pero él en cuanto tenía un territorio nuevo, lo primero que hacía, por ejemplo, era arreglar los caminos que hubiera y ensancharlos. Para poder viajar más rápido y atravesarlos más rápido con las tropas, y si había algún lago, pues, si había ríos, pues hacer puentes donde hiciera falta, si había un lago, como en el lago central del país, poner unas barcazas grandes que le permitieran llevar tropas de un lado a otro, o sea que había mucho más en Nobunaga que no sencillamente pues el psicópata que ponen aquí en la serie, pero bueno, todo eso pues es burocracia y es logística que les resulta aburrido, pero es y luego la parte de estratega, que esto sí que lo están comentando, pero como tiene que ver con las batallas, pues lo están sacando, ¿no? Un loco psicópata no hace lo que hizo Nobunaga, no controla el país o la mitad del país de esa forma. Un plan diseñado para aniquilar por completo al enemigo. Es aquí festejando con Ieyasu. La batalla de Nagashino fue un éxito rotundo para Nobunaga y Ieyasu. Siempre complicado ese ahí. Pues les permitió asestar un fuerte golpe a uno de los 3 daimyo orientales que quedaban. El más cercano a los dominios de Nobunaga. Los 3 que se refieren pues son los Takeda, los Uesugi y los Hojo. Porque luego también estaban los Date, pero ya estaban más alejados. Supongo que cuando dice los 3 se refiere a esos 3. Por el lado, por el lado oriental. Por el lado occidental estarían los Mori, los Shimazu, los Chosokabe. Katsuyori quedó tan traumatizado que esa fue la última vez que salió por ahí, sí, que salió de su propio territorio. Nada, los Takeda duraron 2-3 diarios ya a partir de esto. Tardaron un par de años en eliminar al clan Takeda, pero ya estaba destinado a ocurrir. Después de Nagashino no fueron capaces de presentar una verdadera oposición. Sí. ¿Por qué no habla todo el rato este y algún otro que...? Los dos emblemas de Tokugawa y de Oda. Su éxito se ve menoscabado. Ah, claro, hay que solucionar lo de la dama Tsukiyama. Que también le echan a la culpa a Nobunaga, claro. Descubrió las cartas.
Cuentan que Nobunaga tenía espías en la casa de Ieyasu. Eso es totalmente creíble. Todos tenían espías en casa de amigos y enemigos. Sí. Dicen que la doncella de la señora Tsukiyama, que es la mujer de Ieyasu, encontró las cartas y se las envió a Oda Nobunaga. ¡Hombre! ¡Hombre! Vale, hombre, hombre. Muy bien, Kasaya. No sé por qué no salió en el primero y lo sacan ahora aquí. Este es un profesor, aparte, bueno, japonés, compensamos un poquito más, ya es el tercero que sale. Y al primero que salió, que hoy no ha salido, que ahora no me acuerdo, tengo por aquí apuntado el apellido, lo busqué también, Marushima Kazuhiro, que bueno, es profesor, pero no es nada especial. Eh, había dos, ¿no? Los que hemos visto y luego este. Kasaya Kazuhiro, sí, tiene un montón de libros sobre toda esta época. Recuerdo un libro muy bueno sobre la batalla de Sekigahara, muy muy bueno, la batalla de Sekigahara en el año 1600. Y sí, tiene un montón de publicaciones, un montón de libros. Traducido, diría que hay poco, pero en Japón tiene un montón de publicaciones. No, este es muy, muy bien, muy bien. O sea, menos mal que han metido a alguien así del lado japonés. Espero que haya alguno más. Pero muy bien, aquí guay. A ver, ¿qué está diciendo? Porque solo he hablado de él, pero no me he fijado qué dice. No había muchas pruebas, eran especulaciones. Pero no podían ignorarlo. Claro, es que la sospecha ya era suficiente. Por lo tanto, Nobunaga ordenó a Ieyasu que encontrara una solución. Bien, porque muchas veces dicen que Nobunaga ordenó a Ieyasu que hiciera lo que Ieyasu acabó haciendo. Pero lo que le dijo fue, soluciona esto. A ver, como Nobunaga te dice soluciona esto, ya tal, pero... Y Ieyasu tuvo que deshacerse de Tsukiyama. Soltadme, soltadme. Así que Ieyasu decidió desterrarla. Pero si sobrevivía, podría haber hecho algo más. Así que, como dice el refrán, muerto el perro. Fup. Hostia, vaya plano más gore, ¿no? Y Ieyasu decide ir más allá. Ieyasu sospecha que su hijo podría intentar vengar a su madre como buen hijo que es. Y aparte también había rumores de que también estaba metido en el complot. Así que ordena que su hijo sea arrestado. Pero sin embargo, bajo la presión de Nobunaga, ya está el Turbo echándole la culpa a Nobunaga. Y ya obligó a su propio hijo a suicidarse. ¿Qué manía le tienes a Nobunaga? Nobunaga era implacable. Y Ieyasu tenía que obedecerlo. Además, Ieyasu necesitaba esa alianza, era vital. Ahí está el tema. Da igual lo que pensara. Si Nobunaga le ordenaba... Pero es que Nobunaga no le ordenó ejecutar a su propio hijo. Y Ieyasu consideró que era lo que tenía que hacer para que sobreviviera la alianza. Era lo peor que le podía haber pedido y aceptó su relación con Nobunaga para el resto de sus días. La victoria en Nagashino convierte a Nobunaga en el más poderoso del país. Sí, sí, sí. Ya lo era un poco, pero... Controla la mayor parte del centro de Japón, como un tercio prácticamente. Su sueño de unir a toda la nación bajo su bandera está más cerca que nunca. Pero tiene un precio. Cada vez más paranoico. Ya estamos. Nobunaga ve enemigos por todas partes, porque tenían enemigos en todas partes. Es que los ve porque estaban. Alimentó los temores que Nobunaga tenía de estar rodeado de enemigos fundados y que todos querían matarlo. Es que todos querían matarlo. Es que de verdad que hay que escuchar cada cosa. Ponte en el lugar de Nobunaga cuando se da cuenta de esto. Claro, tía, yo creo que ya se había dado cuenta. Todo el mundo me quiere matar. Cualquiera que labre el campo, que camine por la calle, cualquier criada a su servicio podría... Este tiene que ser el Ashmore. ¿Ves? Esa vocecilla así y esas frases flipadas. Es muy sombrío sentir no sé qué. Me ha dado tiempo. De hecho, había habido varios atentados contra la vida de Nobunaga.
El asesino frustrado venía de... Oh, vamos ya a la provincia de Iga. Pero hoy no va a dar tiempo a entrar, ¿no? No. Una de las más pequeñas de Sengoku. Además, muy bueno. O sea, en el momento en el que se ponen a hablar de Iga, que es el tema este que os he dicho, que me enfadará porque seguro que meten ninjas, ¿quién sale contándolo? O sea, hacía rato que no salían ni Turnbull ni el antropólogo del anime. Y ya vamos a Iga y ya salen ellos. En el siguiente capítulo, cuando hablen de Iga, seguro que lo hacen todo ellos. ¿A cuál más flipado? Durante 150 años se habían gobernado a sí mismos. La provincia de Iga, correcto. Y habían alejado a todos los intrusos. Eran el daimyo de la provincia. Pero no era la única provincia. En la provincia de Kaga estaba igual. Se unieron en comunas autónomas como una guerrilla, correcto. Y habían intervenido las líneas de comunicación de Nobunaga durante años, correcto. Eran tan buenos en estas técnicas de guerrilla irregular, que miedo me está dando esto, que dio lugar a las leyendas de los ninjas de Iga. Bueno, eso es cierto. Dio lugar a que surgiera el mito. Demostraron ser una molestia para Oda Nobunaga. Sí. Había que eliminarlos a cualquier precio. Pues como a los demás, como a todos, Nobunaga no podía permitir que existieran. Por su reputación. El tema es que primero, y esto no, pues igual no lo dicen, primero envió a su hijo. Oda Nobutada fue quien intentó conquistar esa provincia y perdió. Esta es una guerra de guerrillas, de gente... La provincia de Iga tiene una orografía muy complicada y entonces y los de allí lo conocían bien, el caso es que les venció. Y entonces Nobunaga cuando tuvo un rato entre todo el resto de guerras, pues lo tenía ahí apuntado en plan de aquellos nos vencieron a mi hijo, y entonces él llegó allí con un ejército sobradísimo para lo que era y bueno, ya se verá, pero vaya, arrasó. Y ya está. Y a nivel histórico eso es lo que pasó y ya está. Pero de ahí salió luego todo el mito de los guerrilleros ninja de Iga y bueno, y siguen viviendo turísticamente todavía de ese mito. Pero bueno, saldrá en el siguiente episodio porque esto le falta minuto y medio, así que esto ya va a acabar. Debería haber sido pan comido. Coño, lo fue la segunda vez, pero resultó ser una de las campañas más viciosas y sangrientas de la carrera de Nobunaga. Chan chan, vale, se ha acabado. Ok. Pues a ver. Bueno, hoy no ha habido ningún momento de indignación suprema como la semana pasada, pero bueno, ha habido unas cuantas cosillas así. El tema de que todo el tema político y todo el tema logístico y todo el tema tal se lo saltan, que ya lo entiendo, que hasta cierto punto es comprensible, pero bueno, al menos una mención, porque al menos el tema de 1573, de que acaba con el shogunato, hostia, ha habido 3 shogunatos en la historia de Japón, pues el hecho de que se acabe uno de ellos es significativo como para que al menos el narrador pierda un minuto, medio minuto en decirlo, y se lo han pasado tal que así. Luego la tontería, pero bastante sorprendente, de que me pongan un Tori en el mapa para hablar del Enryakuji, o sea, de un templo, pues vaya. Y ¿qué más ha habido así? Un poco... Bueno, no ha habido mucha más cosa, ¿no? Que me haya indignado. Bueno, todo el tema de que vendan a Nobunaga como un psicópata y tal, pero eso ya me lo esperaba porque es como lo ponen en todos lados. Pero bueno, he hecho un vistacillo al chat. Bueno, Mark haciendo su mierda de humor por ahí. Un poco suicida Katsuyori. Bueno, más que un poco suicida habría sido si él hubiera ido en primera fila y a comerse un tiro de arcabuz, pero no, él estaba lejos. Con tanta batalla, la población masculina bajaría muchísimo, ¿no? ¿Cuántos habitantes había entonces? Hablamos, si no recuerdo mal, lo digo un poco de memoria, diría que en Japón había en torno a los... No llega a 20 millones de personas, entre 15 y 20 millones de personas. Sí, claro, bajaría bastante la población masculina, está claro. No tengo datos, pero un poco obvio, ¿no? Si en una batalla, por ejemplo, ahí de los Takeda han dicho que murieron 10.000, pues bueno, es bastante... Los verdaderos amantes, dice Valatoriano, los verdaderos amantes de la historia militar somos, por encima de todo, amantes de la logística. Somos los auténticos marginados en estas producciones. Es que es verdad, es que la logística, o sea... Hideyoshi, ya lo veremos, Hideyoshi cuando se lanza a la aventura de conquistar China y para ello primero conquistar Corea, si no lo consiguió, mucho más que porque
Tú hoy en día ves un mapa y entonces dices, pero ¿cómo Japón iba a conquistar China? Pues bueno, si miras realmente las cifras de soldados, el hecho de que Japón llevaban 100 años peleando y demás, que los Ming tampoco estaban ya en su momento de apogeo y demás, no era una idea para nada tan descabellada. Y uno de los principales motivos por los que no lo pudo hacer fue por un tema de logística. Por un tema de que los coreanos tenían un almirante, están muy orgullosos ellos de su marina y tal y cual, pero realmente fue sobre todo una persona. El almirante este, que nunca me acuerdo de su nombre, nunca me quedo con estos nombres coreanos y chinos, lo siento. Me parece muy fácil acordarme de Hosokawa Katsumoto, pero me resulta muy complicado acordarme de Chan Parchen, ¿no? Nombres así, no se me quedan. Desde la carrera, cuando estudiaba también la parte china y coreana, me costaba un montón. Pues bueno, el gran almirante coreano. Y sobre todo fue porque cortó la logística, cortó los suministros, cortó que pudieran llegar más soldados, porque, claro, Japón llegó un momento en el que casi no podía llevar cosas o traer cosas de Corea. Así que es que la logística es importantísima a nivel militar, pero claro, en los documentales de estos, pues no pasa nada. Ah, por aquí. Siempre me pregunto qué tenía que ser la hostia la logística, llevar comida para miles de... Sí, sí, o sea, la logística era y es en las guerras, es importantísima. ¿El libro sobre Sekigahara está solo en japonés o también en inglés? ¿Cómo se titula, por favor? Yo diría que está solo en japonés. ¿Y cómo se titula? No lo recuerdo, pero sí está en Amazon. Igual te envía Amazon Japan, pero bueno, pone el nombre de- del profesor Kasaya, el nombre de pila no recuerdo, pero ponlo y te saldrá. Y tiene bastantes libros, pero uno de ellos tiene Sekigahara en el título, ahora no recuerdo el título. Al final, para ese señor, seguro que a Manolete lo mató Nobunaga también. Sí, es bastante pesadete con echarle la culpa de todo a Nobunaga. ¿O dónde se puede conseguir? En Amazon está, al menos en Amazon Japan está. Y diría que en Amazon España igual no lo sé, pero en Amazon.com te lo deben enviar. ¿La unión de todo Japón era su objetivo desde el principio o fue viniendo con el tiempo? Eso es complicado de saber. En un principio lo importante era hacerse con Kioto, pero claro, era hacerse con Kioto de cara a ahí unificarlo todo, por lo que decía antes, porque cualquiera de ellos sabía que si conseguía 7 provincias, 8 provincias, le iba a ser imposible o muy difícil mantenerlas durante mucho tiempo en el estado en el que estaban, porque cuanto más territorio tengas, más fronteras tienes y con lo cual más tienes que temer ataques por todos lados, con lo cual al final llega un momento en el que para tener un territorio medianamente grande, había muchos que no se lanzaban a ello y que sencillamente se contentaban con la idea de mantenerse en su provincia o en sus 2 provincias e intentar que no acabasen con ellos. Pero si querías hacer algo más que eso, o ibas hasta el final y conquistabas todo el país, o no te iba a durar. No te iba a durar nada la conquista. Veamos. Cada vez hacen pone Nobunaga, 100.000 millones de muertos. Tumble. Sí, sí, es que lo están pintando. Ranma por aquí comenta, se viene Naruto, sí, se viene rollo ninja en el siguiente episodio. Esto acabará mal, sí, supongo que algún momento que he dicho que me voy a indignar. Voy preparando la bandana de la Villa de la Hoja, historia cuñada de los samuráis. Bueno, voy viendo por aquí. Kunoichi, claro, también saldrán. Iga, Euskal Herria de Japón, sí, o el pueblo de los galos también. Que salga el historiador japonés para hablar de los líneas me parece ridículo. Sí, a mí también, espero que aparezca más. Pero en el episodio 1 salió Oleg Benesk, que cuando salió lo celebré y os dije que me gusta mucho y demás, y que tiene este libro fantástico que es el Inventing the Way of the Samurai. Y dijo 2 frases, o una incluso, y no ha vuelto a salir. Con lo cual, pudiera ser que espero que salga más adelante y que este historiador japonés también, y espero que añadan a alguien. Veo al menos que no, que hay más, que van añadiendo más gente, al menos hoy han añadido uno. Pero bueno, espero que vayan añadiendo más gente y que sea gente del nivel que este que han añadido hoy, la verdad. Eh, Jason Sin, correcto, el almirante. Lo comentan por encima. Ahora mismo, claro, no sé a qué te refieres con lo de que lo comentan por encima, Felipe. Sí, el mitificado barco tortuga, pero lo que está muy mitificado es el tema del gran poderío de los barcos coreanos y tal y cual, pero realmente que ahí ganaron, bueno, no ganaron la guerra porque esa guerra no la ganó nadie, pero que ahí salvaron el país
y en parte, salvaron China, no está claro tampoco que hubieran barrido allí, en gran parte viene por este señor, que además murió en la última batalla, al final de todo, el pobre, porque hubo algunas batallas en la segunda campaña de Hideyoshi, después de que se rompieran las negociaciones, supongo que saldrá en estos episodios. Hubo un momento que por una guerra de facciones dentro de la corte coreana y demás, lo apartaron al almirante y 2, 3 batallas que hubo sin él las perdieron. Entonces lo volvieron a poner a él y volvió a ganar. Realmente el tío era un genio. Guerrilla naval, sí, sí. Lo que les jodió es con los barquitos entre islas y remolinos. Es que además los japoneses no eran demasiado hábiles a nivel naval, la verdad. Pese a ser un archipiélago, pero no era lo suyo. Por aquí, Saurian Nikos, yo he estado buscando los libros de Kasaya y en Amazon no salen en inglés. A mí no me suena, ¿eh? No me suena haberlo visto en inglés. Sí que creo que hay cosas suyas traducidas, algunos textos. Diría, si no recuerdo mal, que colabora con esta web que se llama nippon.com, que viene a ser como un diario online. Y no solo tiene versión en inglés, sino que tiene versión en castellano. Y diría que me suena haber leído artículos suyos allí. Me suena, ¿eh? Así que buscadlo y a ver, no es un libro, pero bueno, si queréis leer algo de este autor, diría que está. Por aquí Díaz Franco que saluda desde República Dominicana. Me alegra mucho ver. Anoche, por ejemplo, me conecté un rato, porque si quieres subir a la categoría de afiliado en Twitch, durante un mes tienes que emitir un cierto número de horas y de días. Entonces, como tienes que emitir 7 días y haciendo este programa de los domingos, solo emitiría 4 días, pues voy conectando de vez en cuando un rato y quien hay por aquí, pues estamos un rato hablando. Ayer estuvimos 2 horas aquí hablando un poco de todo. Y había gente conectada desde Los Ángeles y también gente conectada desde Chile. Y ahora, pues dice Díaz Franco que está desde la República Dominicana, así que bueno, pues un saludo, me alegra, a ver, me alegra que se conecte gente, sea de donde sea, pero que siempre hace más gracia ver a gente que está lejos, se agradece. Por aquí pone, supongo que el libro de Sekigahara, no sé si lo has escrito en kanji y entonces por lo que sea el chat te lo ha cambiado a asteriscos. Yo veo asteriscos. A ver si me voy a Twitch. Sí, yo veo asteriscos. O no sé, o igual lo has puesto en coña porque con Mark nunca se sabe. Pues en el siglo XX hicieron un máster en navegación y conquista. Sí, sí, en el siglo XX la cosa cambió. En el siglo XX la armada japonesa se convirtió además rápidamente, vencieron a la gran armada rusa. Tanto la flota del Pacífico como la del Báltico. Ji-sun tiene un museo en Seúl y se recrean las batallas en película y está el barco Tortuga también. Bueno, es que tienen que hacerle ya no un monumento, que lo debe tener 150 millones de monumentos, porque para mí es la figura histórica coreana, al menos a nivel bélico, más importante, un genio. Igual es cuestión de honorarios. Imagino que cuanto más prestigioso es el especialista o historiador, más cara es su intervención y con tanta pasta en sangre artificial. Muchas veces para este tipo de cosas no se paga a este tipo de expertos. A ver, teniendo en cuenta, aquí pudiera ser que sí, teniendo en cuenta que es una cosa así para Netflix y tal. El problema también es que hay muchos académicos buenos que no quieren saber nada de este tipo de cosas. Entonces muchas veces no es culpa de la gente que hace el documental o la revista. Cuando ves una revista de estas tipo el National Geographic Historia o el muy Historia, que es como la de historia de muy interesante. Este tipo de revistas, muchas veces hay muchos académicos que no les interesa, que no quieren participar en este tipo de cosas porque lo ven como que es una divulgación muy... Yo estoy completamente en contra de estar en contra de estas cosas. Es decir, yo he escrito alguna vez artículos para Muy Historia y para el National Geographic Historia. Y recuerdo la primera que me llegó, que aún ni siquiera había publicado el libro de los samuráis, fue unos meses antes. De hecho, creo que aún ni sabían ellos que iba a publicar el libro. Me propusieron para eso, para el Muy Historia. E incluso yo, que siempre estaba a favor de este tipo de cosas, recuerdo que al principio me dio como un poco de pereza, ¿no? Porque pensé, es una revista que luego te encuentras en la consulta del dentista, ¿no? Es una cosa así. Pero luego fue un ramalazo que tuve un poco elitista, que me da mucha rabia haberlo tenido, porque luego pensé, no, si te dicen de escribir ahí, pues escribes, porque si no lo haces tú, luego lo hará
un periodista de estos que redactan hoy sobre una cosa, mañana sobre otra y demás, que es lo que escriben la mayoría de estas revistas, y luego te quejarás, ¿no? Entonces, bueno, te lo han ofrecido, pues cógelo. Y además estaba pagado y estaba bien pagado, pero os prometo que no, el tema fue más ético que otra cosa. Entonces, quizá para aquí ellos han enviado mail a académicos grandes y no han querido saber del tema, ¿eh? Con lo cual, entonces eso lo aprovecha gente pues como Turnbull, que está siempre a la que cae de tema televisión y cine y lo que haga falta, y otra gente pues como este chico que tiene un podcast y demás y que no acabó el doctorado y yo no lo consideraría un experto como para hablar en un documental que va a salir a nivel global, no sé. Puede sonar también un poco borde, pero hay gente, no sé. En fin, sigo. Eh, por aquí Marian dice aquí presente, de Chile, que estaba anoche también y lo comentó. Es un enlace lo que has puesto, Marc. Pues no sale, al menos a mí en el chat, no sé si a los demás os sale, pero a mí los dos que has puesto me salen 3 asteriscos. Entonces no. Pone aquí Ranma, los enlaces te los quita Twitch por defecto, creo. Pues eso parece. Voy mirando el reloj para no pasarme un poco porque ya dije que estaríamos 2 horas. Hablando de lo de Corea, tengo que admitir que cuando hablabas, ahora no recuerdo si en el libro o en una conferencia, del intento de los chinos de mantener la paz con Hideyoshi, me partía la caja imaginando los pobres vasallos de Hideyoshi intentando que no pillase de qué iba el tratado. Sí, eso ya saldrá, supongo, en el documental, pero sí, en las negociaciones hubo un momento en el que los chinos pensaban que estaban negociando la rendición de Japón y que Japón se iba a declarar un país vasallo. Y Hideyoshi pensaba que estaban negociando la rendición de China. Y esto pasa muchas veces, y es porque los jefes, dijésemos, ponen unas exigencias muy elevadas, las de Hideyoshi eran muy altas, eh, tanto que aquel que tiene que ir, el mensajero, dijésemos, que el negociador que tiene que ir realmente a negociar, piensa, es que si les digo esto, me van a dar con la puerta en las narices y se van a reír y tal, entonces intentan encontrar como a ver si puedo rebajarlo un poquito y tal, y eso en esta guerra llegó a un punto eso, en el que realmente cada uno pensaba que estaba negociando otra cosa. Entonces Hideyoshi ya admitió que viniera una embajada de los chinos a Japón, él pensaba para firmar la rendición de ellos, y entonces cuando se dio cuenta de lo que pasaba, porque claro, esto el pastel al final se destapa, pues ahí fue cuando montó en cólera y fue cuando mandó la segunda campaña, que fue mucho más cruenta que la primera. Ranma, como los documentales de Canal Historia que siempre ponen Alien. Sí, sí, el Canal Historia es una cosa. Es una cosa. Debería ser ilegal. SBC mola. Yo empecé a interesarme por la historia a nivel usuario por las muy historias de las National Geographic. Muy agradecido de la existencia de estas revistas, la verdad. Muy buen método de entrada. Es que eso es muy importante. Y por eso me alegro. Aunque veamos este documental, y la verdad es que está siendo mejor de lo que yo pensaba, ¿eh? Pero aunque hubiera sido muy malo, yo me alegro de que esto esté. Porque mi web, por ejemplo, desde hace semana y media, 2 semanas que empezó esta serie, ha subido mucho de visitas cada día. Y aparte yo veo que artículos son los más visitados. Han subido los artículos que hablan de Oda Nobunaga, de los 3 unificadores. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que ve esta serie y muchos la ven y dicen, qué guay. Y ya está. Pero hay un porcentaje pequeño, pero hay un porcentaje de gente que dice, hostia, qué interesante, pues quiero saber más. Y entonces, pues bueno, o se compran libros o van a Google y ponen Oda Nobunaga y acaban llegando a alguna página, pues como la mía. O van a la Wikipedia o lo que sea. Entonces yo eso lo veo genial. Entonces si no fuera por iniciativas como esta, si no fuera porque está la muy historia. Incluso el canal Historia, lo puedo admitir, como que también puede funcionar así como de puerta de entrada, porque a ver, la mayoría de los que nos dedicamos a la historia japonesa, pues hemos entrado por algún lado así. Mucha gente ha entrado por el anime, el manga y tal. Yo no es mi caso, pero yo entré por la serie de televisión de Shogun y luego por la novela, que anoche en la conexión esta que hicimos estuvimos hablando de Shogun. Entonces, bueno, pues no sé, es que la gente que sabe en teoría de un tema, pues debería estar interesada en compartirlo con los demás. Sobre todo también por otro tema, es que hay muchos motivos por los que hay que hacer eso. Yo toda mi carrera académica la he hecho en universidades públicas. Primero en la Autónoma de Barcelona y después en la Pompeu Fabra, que mucha gente cree que es privada, pero es pública. Entonces, pues parte de las cosas que yo sé y demás sobre historia japonesa, pues en gran parte me lo habéis pagado vosotros, me lo ha pagado todo el mundo, ¿no? Entonces, pues yo considero que tengo como una especie de deuda ¿no? de compartir eso que he aprendido y compartirlo con la gente. Entonces,
no sé, ya os digo que muchas veces, y a mí me han salido muchas veces, ahora ya es distinto, pero al principio, cuando aún no tenía ni el doctorado, y en muchos casos ni lo había empezado, y me salían muchas veces oportunidades de entrevistas para la SER y para emisoras así y tal, o, y me salían en parte porque recuerdo una que me hicieron para la SER y el chico que me la hizo me dijo, hostia, es que hace tiempo era para una sección de historia que había en un programa de la SER, que la emitían luego de madrugada y tal, pero y recuerdo que el tío me dijo, me dices que no sabes lo que me ha costado encontrar un perfil un poco serio, dice, porque los dos perfiles que me encontraba cuando estaba pensando en hacer un día un programa sobre los samuráis eran o académicos que saben del tema y no querían, o gente que sí que quería, pero que yo veía que me hablaban del mito y muy flipado, no encontraba una cosa, ¿sabes? A mí me han salido muchas oportunidades, pues porque gente que sabía más en ese momento, pues no quería atender este tipo de medios o de revistas o lo que fuera. Entonces, lo veo tristísimo. Hay como una especie de endogamia un poco en el mundo académico, de solo hablamos para nosotros y prefiero escribir en una revista, en un journal académico que van a acabar leyendo 20 personas antes que escribir un artículo para la Muy Historia, que, pues bueno, pues será eso, una revista de consumo de dentista, pero la va a ver mucha gente y la va a ver mucha gente muy joven y la van a leer niños o chavales que, ¿sabes? Que la ojearán y dirán, hostia, cómo mola. No sé, es un poco, lo veo un poco egoísta, la verdad. No me acaba de gustar esa actitud y por eso intento siempre, bueno, y por eso estoy aquí en Twitch hablando, coño, es que si no haría cosas como esta, es que, a ver, que me pierdo. Eh, Pon en tu web un anuncio de que haces estos comentarios del docu en Twitch, si no lo tienes ya. Sí, hice una noticia, está en una noticia, pero tengo que mirar a ver de darle un poquito más de... Aquí también os pido un favor, que es que si estáis viniendo a esto y os está gustando y lo veis guay, pues si podéis comentarlo y tal. Yo, claro, yo llego a la gente que ya me sigue, a la gente que ya me sigue en Twitter o la gente que ya mira mi web de vez en cuando y demás. Entonces, claro, llego a donde llego, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver si esto va creciendo y bueno, porque si os gusta, pues que haya más gente que lo pueda disfrutar si les gusta o si no les gusta, pues nada, ¿no? Pero vaya. Siempre hay que tener la puerta, comenta Bint, no sé bien cómo pronunciarlo, siempre hay que tener la puerta abierta a que la gente aprenda. Hacer gatekeeping es deporte intelectual, totalmente, totalmente. Pero es que por desgracia en el mundo de la academia hay mucho de ese rollo endogámico del conocimiento es nuestro y de hecho escribir libros como este para público general por gran parte de la academia está hasta mal visto. De hecho es que em, la primera vez que tuve que traducir mi currículum al inglés, en el apartado donde ponía que también me dedicaba a la divulgación, que también era divulgador, me costó mucho encontrar una palabra en inglés. Y es que me di cuenta de que hay libros que aquí se consideran de divulgación, como por ejemplo de Alianza, la breve historia de Japón, que en la Academia Anglosajona se considera un libro académico. Me refiero, que es que aquí se hace esta distinción, ¿no? Y entonces, luego a nivel oficial de puntos que te da para temas dentro de la academia y de certificados y demás, te da mucho más puntos un artículo en una revista que tenga cierto impacto y demás, percentiles, historias de estas, que luego lee muy poca gente, te da mucho más puntos eso que no un libro como este, que de momento pues, debe llevar casi 3.000 copias vendidas pues te da muchísimos menos puntos. Prácticamente, depende de cómo, prácticamente no te da nada. Y a mucha gente dentro de la academia escribir esto le parece, ¿sabes? Entonces, bueno, pues no, yo no lo comparto de esa forma. Pero bueno, tiene que haber todo. Efectivamente, empezamos por contenidos en esas publicaciones y luego profundizamos con texto especializado. Igual con History Channel, son la motivación inicial, correcto. Y por eso me encanta que haya películas, pues eso, El último samurái o cosas así, ¿sabes? Que son la puerta de entrada para muchísima gente. Además, también puedes motivar a los jóvenes a encontrar temas diferentes, correcto. O series como ahora está viendo también mucha gente interesada mucho en el tema de los vikingos, pues por la serie de vikingos y demás, pues genial. Bueno, más o menos. Sí, es que utilizo la palabra impacto no porque tenga un impacto real en la sociedad, sino porque se habla de eso, ¿no? Las revistas académicas están ordenadas como por unos percentiles y demás, y se habla de índices de impacto, ¿no? Entonces, bueno, son unos baremos que además funcionan bastante bien en lo que son ciencias, pero en todo el mundo académico se están intentando las formas y los métodos
que se utilizan en publicación y demás, y lo que te da puntos para carreras de ciencias, se está intentando utilizar para toda la universidad. Entonces hay cosas de las humanidades que es que no encajan en ese tipo de funcionamiento. Pero bueno, todo eso es una burocracia eh, aburridísima dentro del mundo universitario, que es un poco lo que se está comiendo, desde mi punto de vista, se está comiendo un poco la academia, toda esa burocratización y demás. Valadoriano, el problema con los académicos es que les dolió tanto la entrada teórica de la posmodernidad a nivel público que se escondieron y no han sido capaces de salir aún. Nuestra generación ya lo está cambiando por suerte. Sí, yo creo que cada vez la gente más joven que está dentro del mundo de la academia está teniendo menos problemas en hacer cosas así de... Yo recuerdo haber tenido algún profesor en la carrera de haberme criticado algún trabajo y demás por decirme, es que se nota que tienes un blog de internet, lo que escribes es como que se entiende muy fácil. Y yo pensaba, joder, pues estupendo, ¿no? Si lo que escribo se entiende muy fácil. A ver, sí, claro, no voy a escribir poniendo... Y entonces llegó Nobunaga y el pavo le dijo al otro, oye, primo, no estoy hablando de eso, pero de escribir un poco. Yo a veces leyendo textos académicos, es aquello que has leído un párrafo y dices, espera, voy a empezármelo. Y a mí a veces me da la sensación de que hay gente que escribe de una forma muy complicada y muy oscura porque en el fondo no tiene demasiado que contarme. Y entonces está ahí haciendo fuegos de artificio para que no me dé cuenta de que, no sé, yo creo que, yo creo que son otros tiempos y hay que hacerlo de otra forma. Y entonces para mí no es ni fue ningún problema hacer una web, que ya este año cumplirá los 10 años, ni después escribir este libro o escribir en Otaku Bunka, que he estado escribiendo mucho tiempo, en una revista de anime y manga y demás. Ningún problema. O ahora que salga el libro, que no lo he dicho, pero bueno, en Twitter sí que lo he estado diciendo, el libro Historia de los Samuráis, la semana que viene, el jueves, sale a la venta de nuevo. Lo vuelve a sacar otra editorial en castellano, pero esta vez es Alianza Editorial, que ha hecho como una especie de unión con Satori para sacar unos cuantos libros de la colección del catálogo de Satori, sacarlos ellos. Con lo cual va a llegar a mucha más gente y además yo estoy muy contento no solo de que hayan elegido mi libro dentro de una de esos que han elegido, que no sé cuántos son, no sé si han elegido 10 o 15 o 7, no lo sé. Y no solo estoy contento porque lo hayan elegido dentro de eso, sino que al final el resultado que es el primero que sale. Con lo cual, bueno, es un poco conejillo de indias, pero está muy bien ser el primero y estoy muy contento. Ya haré, cuando me llegue la primera copia, pues ya haré algún vídeo o a lo mejor me conecto y lo enseño y tal, depende del momento que sea, para enseñarlo, pero estoy muy contento con eso. Y va a salir en una edición más barata, una edición más de bolsillo, pero y además me hace mucha ilusión porque Alianza es una editorial de la que todo el mundo tenemos libros, entonces te hace gracia ver la portada que han puesto y demás. Anoche estuvimos hablando un poco de eso en esta conexión que hicimos así improvisada. A ver, sigo. Es que si los historiadores no divulgan para público general, al final los cuñados son los que más relevancia van a tener. Completamente de acuerdo. De hecho, esta vez que publiqué yo en el Muy Historia, lo que me pidieron, hicieron un número especial de los samuráis. Esto fue en diciembre del 2015 o enero del 2016. Fue por ahí. Que aún no había salido mi libro porque salió en mayo del 16. Y a mí lo que me pidieron en ese número, que era todo sobre los samuráis, me pidieron que hiciera el prólogo, que hiciera como una especie de introducción. Y recuerdo que yo hice un artículo un poco, yo les dije, porque eso siempre es algo que dejo claro cuando me contactan de este tipo de medios, es, oye, mi visión es esta, yo me cargo el mito samurái y voy a la parte historiográfica, entonces si vienes esperando que te haga un texto muy flipado, pues lo siento, no, entonces mejor que lo dejemos correr. Entonces me dijeron, no, genial, genial, ya nos parece bien. Por eso queríamos a alguien académico y demás. Entonces hice ese texto y recuerdo cuando luego me llegó la revista que me la enviaron, recuerdo que la introducción, o sea, el prólogo que escribí yo va en ese sentido. Recuerdo que me pusieron un título al artículo, en un principio no me pidieron título, y entonces ellos pusieron un título que no me gustaba porque era muy, muy flipado, ahora no recuerdo cuál era. Entonces estaba mi artículo, que era eso, pues como histórico y sin mito. Después venía una entrevista a Todman, a un académico estadounidense. Era una entrevista y mi prólogo y su entrevista van en el mismo sentido, porque es el sentido que hay en la academia, aparte de Turnbull y algún otro, es el sentido que hay dentro de la academia. Pero luego todos los demás textos que había de toda la revista, pues ya no eran historiadores, ya eran estos que miras el nombre y te pones redactor o te pones escritor. Y son esta gente, pues que bueno, que hoy escriben un artículo sobre los samuráis y mañana escriben un artículo para otra revista sobre los fenicios y ya está. Entonces es normal que tiren de bibliografía barata y que tiren de tópicos. Entonces, es curioso, si alguien se leyó la revista de principio al final,
porque es como, ostras, lo que me han dicho estos dos al principio, luego el resto de la revista no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, eso ya no es mi responsabilidad. Yo hice mi prólogo y me responsabilizo de él y ni siquiera me responsabilizo del título. Pero es importante haber estado ahí y que, mira, dentro de esa revista de Mito, pues hubiera dos participaciones que fueran en el sentido más histórico. Así que sí, es importante. A ver. Eduardo Galeano explicaba que se ofuscaba el conocimiento adrede, totalmente. Hay mucha gente académica que escribe escondiéndolo totalmente. Hay algunos libros académicos que leo 300 páginas y me hubiera valido 200 para entenderlo. A ver, que estoy aquí ahora cargándome la academia, ¿sabes? Pero Einstein decía, si no lo puedes explicar de forma sencilla, es que no lo has entendido bien. Sí, no sé si le diría a Einstein o no, porque yo creo que a Einstein y a Churchill les colocan todas las frases del mundo y a saber, deben estar todo el día diciendo frases geniales. Pero bueno, como dicen, si no nevero, ben trovato. Si no la dijo él, pues la diría otro, pero la frase estoy completamente de acuerdo. De hecho, aún recuerdo a mi profesor de prehistoria metiéndose con Sagan y Hawkins por rebajarse a hacer divulgación, que eso era propio de gente que quiere casito, así les va. Totalmente. De hecho, cuando estuve buscando eso, cómo traducir divulgador, me salía, como ejemplo, me salía Sagan, Carl Sagan, por ejemplo, ¿no? Que hacía ese tipo de divulgación científica. Pero es que realmente no hay esa distinción, no hay... Y aquí no solo es distinción, sino que se considera que la divulgación es algo bajo, ¿eh? Me han publicado un libro, sí, qué bien, sí, de divulgación, es como menos, ¿no? Pues no, yo estoy orgullosísimo de este libro y voy a seguir, de hecho ya estoy trabajando en más material Estoy ahora mismo trabajando en dos libros al mismo tiempo, uno académico y uno de divulgación, y les pongo el mismo cariño y las mismas ganas y va a ser así mientras pueda, voy a seguir dedicándome a la divulgación, mientras haya gente que me escuche contar mis cosas, yo lo voy a seguir haciendo. ¿Turnbull está considerado académico? Sí, Turnbull está considerado académico porque, bueno, porque lo es, porque no sé en qué universidad está ahora y da clase y tal, pero bueno, el tío es doctor en historia y da clases y también publica en medios o ha publicado en medios académicos y tiene un poco esos dos perfiles. Lo que pasa es que en lugar de tocar divulgación llevando las ideas de la academia, es decir, pues si hablo de samuráis, pues no hablo de ninjas, si hablo de samuráis en el sentido histórico, pues él lo que ha hecho es, vale, en la divulgación que queréis, ¿esto? Pues venga, como si a mí cuando me llamaron de esto de la muy historia yo hubiera escrito un artículo, pues eso, con todos los mitos y demás, porque les gustará más y me llamarán para otra. Y como me han pagado bien este artículo, pues me llamarán más y me pagarán más, ¿no? Entonces yo con Turnbull el problema que tengo es un poco ese, que el tío es bueno en lo suyo, pero cuando escribe para público general les da lo que quieren. Y no lo veo bien. No estás ahí para dar lo que quieren. Eres historiador. Pero bueno. A ver, sigo un poquito por aquí y iremos acabando en un par de minutos. Díaz Franco, que es el amigo que nos hablaba desde el otro lado del Atlántico. Conocí tu trabajo hace unos 4 meses al encontrar en iVoox una entrevista sorprendente, desmitificante, entretenida y sólida. A partir de ahí empecé a seguirte en Twitter y leer tu web. ¿Cuál era? ¿Qué entrevista era? Si te acuerdas, porque en iVoox hay 2 o 3 que he ido haciendo en estos últimos años. Parece como si quisieran el conocimiento para ellos, ¿no? Qué absurdo si no les pertenece. Sí, yo lo veo completamente así. Pero sí. Pero bueno, fuera la entrevista que fuera, es que sí, yo en todas mis entrevistas que me preguntan sobre los samuráis, pues en todas, además es que en todas suelo decir casi lo mismo. Yo creo que si algunos entretenéis en mi web, no en historia japonesa, en la que tengo mía personal, que es jonathanlopezvera.com, que esa no la anuncio tanto y tal, pero la tengo ahí. En el apartado de currículum están todas las entrevistas que me han hecho y las que son así de audio y tal, está el enlace. Y siempre lo pongo y pienso, como algún día alguien le dé por escucharse 5 o 6, va a decir, este tío siempre dice lo mismo. Pero claro, es que las preguntas también suelen ser casi siempre lo mismo. Entonces muchas veces me repito. Hay preguntas que me las hacen y pongo el piloto automático, ¿no? Es como que le doy al play y las suelto y tal, pero también es que no sé cómo innovar. Si me haces una pregunta, si me preguntas 2 más 2, pues no sé cómo innovar. Te voy a decir 4 todas las veces, ¿no? Entonces, pero bueno, por suerte, no creo que haya nadie que me haya visto más de una vez, en más de una entrevista, decir las mismas cosas. Bueno, pues yo creo que lo vamos a ir dejando aquí, ¿verdad? Que mañana hay que trabajar y estudiar y hacer esas cosas. Así que bueno, muchas gracias a todos. Espero teneros por aquí también el domingo que viene. Y muy probablemente o el viernes o el sábado conecte también un rato
pues eso, por lo que os digo, porque tengo que emitir 7 días dentro de un mismo mes. Luego a partir de ahí ya lo que haré será en principio emitir, pues eso, una noche a la semana, un par de horas y ya está. Pero eso, espero teneros por aquí el domingo que viene y si le podéis contar a gente que sepáis que le puede interesar que estamos haciendo esto y se pueden pasar o pueden ver los 2 vídeos que ya estarán hechos y apuntarse al tercer capítulo, pues estaría genial. La verdad es que no he ido mirando cuánta gente había, pero luego me llega un informe y tal. Y me alegro mucho de que estéis aquí conmigo. Porque si un día me conecto y no se conecta nadie, pues bueno, pues seguramente será el último día que me conecte porque tiene que ser bastante triste. Así que nada, nos vemos el domingo que viene. O antes, si me conecto y os pasáis. Y nada, cuidaos mucho esta semana, que ya sabéis cómo estamos con todo el tema este de mierda que tenemos encima. Así que no os salpique demasiado. Y que estemos todos aquí el domingo que viene hablando, ¿de acuerdo? Pues nada, que vaya muy bien. Os dejo un poco de musiquita durante un minutillo para no cerraros la puerta en la cara. Y nos vamos viendo por Twitter y todo este tipo de cosas. Así que vaya muy bien, cuidaos.